editorial. Y recuerdo que uno de los capítulos que más me interesó fue justamente donde reconstruí los debates que se dieron en el finales del siglo XIX en México acerca de cuáles tenían que ser las características ideales de los docentes en ese momento. Si docente se nace, si docente se hace, etcétera, etcétera. Ese paseo por la historia de este oficio luego me fue muy útil cuando ya de regreso en Argentina y estando en la UNESCO inicié un programa de investigación que denominamos en aquel momento Sociología de la Profesionalización Docente, que consistió en la aplicación de cuestionarios a muestras representativas de docentes de primaria, de secundaria, de la Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, y en el 2006 hicimos la última en México. Aplicamos prácticamente el mismo cuestionario en todos estos países, lo cual nos permitió, el cuestionario fue como una especie de técnica de observación, es el equivalente al microscopio del biólogo, al telescopio del astrónomo, digamos, que nos permite a los sociólogos obtener una serie de información, ver ciertas cosas que a simple vista no se pueden ver. Pero al mismo tiempo que digo esto, debo reconocer que hay ciertas cosas del mundo de la sociedad, en particular del mundo de la escuela, que solo se pueden ver estando cerca, que solamente los pueden ver los que están allí cotidianamente, que van ahí a trabajar, a dar clases, a aprender, a estudiar, a gestionar. En síntesis, hay cosas que se pueden ver de lejos y otras cosas que se pueden ver de cerca. Entonces, la posición más sensata consistiría en hacer este intercambio de conocimiento. Tener la posibilidad, por lo menos, que ustedes me cuenten a mí cómo se ven ciertos fenómenos desde adentro, y yo les cuento cómo se ve desde afuera, y de ese intercambio creo yo que saldríamos ambos con una visión mucho más integral de las problemáticas de la educación. Bueno, hecho esta primera introducción que no pretendo llamarla epistemológica, pero digamos que sería de sociología del conocimiento, quiero comentarle a usted algunas cosas. Partí con una segunda proposición que también me ha interesado a mí como sociólogo. La proposición dice lo siguiente: todas las grandes transformaciones, todo lo que sucede en la sociedad, en una sociedad determinada, mexicana, argentina, cual fuera la sociedad de la que estemos hablando, todo lo que sucede en el mundo de la economía, en el mundo del desarrollo científico-tecnológico, la política, los avatares, la democracia, el orden, la violencia, los cambios en la familia, los cambios en la relación entre las generaciones, entre los chicos y los grandes, cambios en la cultura, cambios en los medios masivos de información y comunicación, catástrofes como el COVID, el terremoto, etcétera, etcétera. En síntesis, todo lo que sucede en la sociedad se siente dentro de la escuela. Para mí, como sociólogo, haber hecho sociología de la educación, haber tenido la oportunidad de hacer sociología de la educación fue un privilegio en la medida que yo puedo analizar los grandes temas de la sociedad a través del impacto que estos grandes temas tienen en el interior de las instituciones escolares. Todo, ya les digo, pobreza, riqueza, guerra, violencia, todo se siente dentro de la escuela. Ustedes son testigos de todos los grandes cambios que viven y han vivido nuestras sociedades durante los últimos años. Porque la institución escolar es una institución súper inclusiva y la institución más inclusiva que tenemos en las sociedades contemporáneas. Todos los chicos ingresan a la escuela, todos, no todos ingresan a las mismas escuelas, pero todos los niños de una generación y niñas ingresan a la escuela. Es el sistema, repito, más incluyente que existe en la sociedad. Por lo tanto, estos chicos traen consigo, ellos y sus familias traen consigo todas las problemáticas sociales. Por lo tanto, la segunda proposición dice, para entender lo que sucede dentro de la escuela, hay que mirar lo que sucede fuera de la escuela. O hay que mirar la relación entre los fenómenos que ocurren fuera de la escuela y lo que sucede dentro de la escuela. No se puede entender los grandes problemas de la escuela contemporánea, aprendizaje, disciplina, orden, sentido, etcétera, etcétera, si no ponemos el ojo o la mirada, no extendemos la mirada a lo que sucede en algunas dimensiones fundamentales de la sociedad. Bueno, esta es la tarea, digamos, diría yo, de los sociólogos, del sociólogo de la educación, del sociólogo de la escuela. ¿Y qué es lo que está pasando con la escuela? Voy a hacer otra proposición general, que es un poco el título de mi último libro. A mi último libro, que publiqué aquí en Siglo XXI en Buenos Aires, le puse este título provocador, La escuela bajo sospecha. La escuela hoy en día, a diferencia de la escuela de hace 50 años, la escuela que yo frecuenté cuando era niño y adolescente, era una institución que estaba más allá de toda sospecha. No es que fuera una maravilla,
Había muchos chicos que quedaban excluidos de la escuela. Había muchos chicos que repetían de año escolar. Había muchos chicos que no aprendían lo que había que aprender. Sin embargo, nadie cuestionaba a la escuela y a sus grandes pilares pedagógicos, institucionales, etcétera, etcétera. Si había problemas en la escuela, si había problemas de aprendizaje, si había problemas de orden, de violencia, etcétera, etcétera, la culpa era de los alumnos. Si los chicos no aprendían, o determinada cantidad de niños y niñas no aprendían o no aprendían lo suficiente, nadie cuestionaba el método, la formación de los docentes, el currículum, la grilla horaria, la estructura física de la escuela, los horarios, etcétera, etcétera. El que fracasaba era responsable de su fracaso. La institución como tal, digo yo, estaba más allá de toda crítica. Eran los aprendices y sus familias quienes tenían la responsabilidad de adaptarse a la oferta escolar. Los que fracasaban era porque no se adaptaban o porque no tenían las cualidades necesarias para poder triunfar dentro de la escuela. Pero la escuela estaba más allá de toda sospecha. Déjenme decirle que de un tiempo a esta parte la escuela es objeto de múltiples críticas. A modo de simplemente de anécdota, le voy a decir que en los últimos años se han publicado en Argentina varios libros, que seguramente en México deben tener sus equivalentes, muy críticos acerca de la escuela, de la educación general básica. Qué sé yo, no solamente el mío, que se llama La Escuela Bajo Sospecha. En el año 2000, un colega, un gran intelectual argentino que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más prestigiosa pública que tenemos en Argentina, escribió un libro con un título que provocó un gran impacto, La tragedia educativa, refiriéndose al funcionamiento de la educación general básica. El título era un título catastrófico, La tragedia educativa. 10 años después, en el 2010, volvió a publicar otro libro que se llama La tragedia continúa. Bueno, ahora hace un año una colega también muy destacada del mundo de la sociología de la educación también escribió un libro que se llama La decadencia de la escuela, algo así, La crisis de la escuela, volver a educar. Y estas críticas, estos títulos que denotan una especie de insatisfacción social acerca de la escuela acerca de lo que la escuela hace, no tiene una orientación específica, no es patrimonio de la derecha o de la izquierda, digamos, sino que intelectuales, tanto de la que podríamos clasificar del polo del centro derecha o aquellos otros que podemos colocarnos en el polo de progresista o centro izquierda, donde yo me ubico, todos compartimos una visión crítica acerca de la escuela. La escuela ya no es una institución que está más allá de toda sospecha. La polémica comienza cuando uno pretende rendir cuenta del malestar, de las razones de este malestar. Ahí ya el consenso se acaba. Pero bueno, ¿cuáles son? ¿En qué mundo tiene que trabajar la escuela? O sea, para entender esta insatisfacción hay que mirar qué pasa en otras dimensiones de la vida social. Y hay que relacionar las expectativas que la sociedad deposita en la escuela con ciertas transformaciones de la vida social. Yo solamente voy a proponer cinco grandes tendencias de desarrollo de las sociedades capitalistas contemporáneas que me parece que son centrales, que deben ser tenidas en cuenta al momento de analizar lo que hace y produce la escuela. El primer gran proceso, hay evidencias empíricas, no le voy a dar datos, estadísticas están en Internet, pero existe en el mundo capitalista que vivimos, y en especial en América Latina, una gigantesca y permanente concentración de capitales, es decir, de cosas que tienen valor: capital, dinero, capital, propiedad, capital de conocimiento, capital militar, capital político-cultural, etcétera, etcétera. Las cosas que tienen valor tienden a concentrarse cada vez en pocas manos. Incluso en épocas de crisis, como hemos vivido con la pandemia, los más ricos se volvieron más ricos. Este es un proceso muy importante y hay que relacionarla con la gran expectativa que se deposita en la escuela, concibiéndola como un poderoso factor de producción de sociedades más justas o una institución que debería tener la responsabilidad de achicar las diferencias que se producen en la vida social. Lo que observamos es que existen procesos de escolarización creciente, pero al mismo tiempo la gente está cada vez más educada. En los países del primer mundo también sucede lo mismo, en Estados Unidos, en América Latina también, ya vamos a ver después. Y sin embargo, los grandes capitales siguen cada vez más concentrados en la vida social, lo cual nos obliga a hacer una serie de preguntas. Segunda gran tendencia, hay también una tendencia importante del plano ideológico-cultural, que es una tendencia a la hegemonía
creciente de la cultura de origen anglosajón. Esta cultura, que es una cultura particular, tiende a constituirse como la cultura universal. Esta cultura se expresa en la hegemonía del idioma inglés, por ejemplo. Es impresionante cómo el idioma inglés está incluso penetrando en grandes idiomas históricos europeos como el francés, el italiano. Uno ve en los diarios italianos la introducción permanente de vocablos, de términos del inglés. Es impresionante esto. Por ejemplo, aparición en Italia de programas de posgrado y doctorado que se desarrollan en inglés. Yo no sé si en México tienen ustedes también ya doctorados en inglés para competir en el mercado internacional. Pero esta hegemonía no es solamente el idioma, porque detrás del idioma ustedes saben que vienen ciertas concepciones del mundo, el individualismo, el consumismo, el predominio de la racionalidad técnica, el utilitarismo, el economicismo, la lógica del mercado, la crítica de lo público, la reivindicación de lo privado, la competencia, etcétera, etcétera. La crítica de lo colectivo, de lo público como colectivo en beneficio de lo individual, etcétera, etcétera. La concepción de los seres humanos como recursos humanos. Fíjense qué interesante. Desde ciertos polos ideológicos, políticos, los seres humanos somos recursos para la economía. Aquí también interviene el sistema escolar. Se exige desde ciertos polos del espacio político-cultural que el sistema educativo tenga como finalidad formar recursos humanos para insertarse en el proceso productivo. Bueno. Crisis, tercera gran tendencia, crisis de la democracia representativa y fortalecimiento de viejas y nuevas formas de autoritarismo. Esto sucede tanto en los Estados Unidos con los fenómenos de Trump, en Europa con las nuevas derechas, en América Latina con los Bolsonaros y las nuevas derechas latinoamericanas, que son, digamos, ofertas políticas autoritarias que no relacionadas con las viejas derechas liberales, pero que constituyen un fenómeno novedoso. O sea que hay nuevas formas de racionalismo, que creo que también se expresan en el mundo cultural, por ejemplo, el mundo del rechazo a las vacunas, fíjense, gran expansión de la escolaridad, sin embargo, hay una extensión de la desconfianza acerca de la ciencia y sus productos, el movimiento antivacuna, los terraplanistas, para no hablar de los irracionalismos y los extremismos religiosos, etcétera, etcétera, de vieja, digamos, data, o bien de nuevas formas de racionalismos y que expresan a su vez también nuevas formas de explotación y nuevas formas de dominación. La cuarta gran tendencia es la tendencia a la guerra, a la violencia. Prácticamente en el planeta siempre hay situaciones, hay zonas de guerra. Lo de Ucrania, bueno, nos llama más, nos golpea mucho más porque, bueno, la guerra se está instalando en el corazón de Europa. Un continente que tuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? O sea, terminó hace casi 80 años atrás, y sin embargo ahora tenemos bombas y muertos y violencia en el corazón de la Europa occidental, cristiana, etcétera, etcétera. Violencia y violencia de diverso tipo. En América Latina también existen distintas formas de violencia. Hay una digamos, pérdida de lo que podría ser la civilidad o un incremento de las relaciones humanas que supone la resolución de conflictos mediante la liquidación del adversario. Por último, una quinta tendencia es la tendencia a la destrucción de la naturaleza, también que consiste en considerar a este planeta en el que vivimos, del cual vivimos, como un recurso que hay que explotar. Esta tierra, que es la casa común, de hecho, desde el punto de vista de la producción capitalista, es vista como un recurso que hay que explotar. Estas son grandes tendencias acerca de las cuales la escolarización, el sistema escolar, que es un sistema de transmisión cultural, tiene algo que decir, tiene algo que ver con esto, digamos, ¿no? Son grandes tendencias que de algún modo tienen que formar parte de la discusión, no digo yo técnico-curricular, pero tiene que estar en el corazón de la cultura escolar, digamos así. Son cosas que hay que tener en cuenta para explicar también esta desconfianza de la sociedad con respecto a la escuela. Desde el polo de centro derecha, por ejemplo, se cuestiona el hecho de que la escuela, yo recuerdo esto, una investigación, cuando yo vivía en México, una investigación que habían encargado los empresarios mexicanos a una fundación privada, que mostraba que la escuela mexicana no formaba recursos para la economía, no desarrollaba las competencias necesarias para garantizar la empleabilidad de los chicos. Y este era un motivo de crítica de los empresarios.
Pero también hoy en día se sigue insistiendo de que la escuela no forma recursos humanos adecuados a estas nuevas exigencias tecnológicas, etcétera, etcétera, la producción. Esto alimenta la sospecha y alimenta la insatisfacción acerca de lo que nosotros hacemos en las instituciones escolares. Pero también desde el punto de vista progresista, la expectativa, el sentido de la escuela no tenía que ver con el tema de la formación de recursos humanos de la economía, para la economía, sino tenía que ver con la formación de la ciudadanía, con la formación y el desarrollo de la conciencia crítica, de la construcción de individuos autónomos, con la construcción de una sociedad menos desigual, con la construcción de una sociedad más justa. Y también aquí viene la decepción. A pesar de la ampliación de la escolaridad, nuestras sociedades siguen siendo sociedades excluyentes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. O sea que también hay insatisfacción desde el polo intelectual, político, progresista con lo que la escuela hace y produce. Por lo menos esta es la situación en América Latina. Tan es así la insatisfacción que prácticamente en todos los países del mundo, casi venimos a decir, pero fundamentalmente en América Latina, todos queremos reformar la escuela. La derecha quiere reformar la escuela, la izquierda quiere reformar la escuela, la quiere transformar. Se habla de proceso de transformación, la cuarta, la quinta transformación, revolución educativa, ya no sabemos, los gobiernos no saben qué nombre ponerle, pero que prácticamente, digamos, que hacer política educativa hoy en día quiere decir reformar la escuela. Somos todos reformistas, que esto indica que hay una satisfacción, que hay una especie de demanda de acondicionar, de rediseñar los procesos, las prácticas, las instituciones de la escuela, tradicionales de la escuela, para responder a estos nuevos desafíos que nos presentan las sociedades contemporáneas. Desafíos que muchas veces son contradictorios, ¿no? Esto que los empresarios mexicanos se quejaban de que no formaba gente para los recursos humanos, desde el punto de vista de los progresistas, era visto como un lado, como una dimensión positiva de la escuela mexicana, que formaba ciudadanos críticos, no formaba fuerza de trabajo. Bueno, lo que para uno es positivo, para otro es negativo. O sea que hay en la sociedad una lucha por redefinir el sentido de la escuela en las sociedades contemporáneas. O sea, lo que hay es lucha, y hay relaciones de fuerza, hay proyectos distintos, etc. Estamos entonces viviendo en un mundo complejo, como diría Borges. Nos han tocado tiempos difíciles que vivir, pero él agregaba irónicamente, como a todos los hombres, siempre cada generación cree que su época, su tiempo es el tiempo más difícil, pero bueno, es una ilusión óptica, creo. Siempre fue difícil, siempre hubo guerra, siempre hubo violencia, siempre hubieron situaciones desagradables, digamos, ¿no? Porque el hombre, como dijo Maquiavelo, es medio Dios y medio bestia, digamos, ¿no? Así que siempre el bien y el mal están como en una lucha permanente, pero los de las generaciones actuales tenemos tendencia a creer que vivimos en el peor de los mundos, en un mundo donde ya el futuro no es lo que era antes, en fin. Ahora tiende a cundir una especie de pesimismo respecto de la evolución de las sociedades contemporáneas. Pero más allá de estas cuestiones ensayísticas, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca de cuáles son los factores específicos que alimentan esta sospecha, esta desconfianza, esta deslegitimación de las instituciones escolares. La primera cuestión que creo yo que hay que tener en cuenta es que no se debe a razones, digamos, que no hay que buscar culpables. Estamos frente a fenómenos de tipo estructural, de mediano y largo plazo. Esta insatisfacción no es una insatisfacción con la gestión de un ministro, de un gobierno de 3, 4 años, sino que es un proceso estructural que necesita ser explicado también por factores estructurales. El primer factor estructural que se me ocurre a mí es que tenemos que preguntarnos acerca de cómo se masificó la escuela. Porque primero hay que reconocer que durante los últimos 20 años en América Latina ha habido un proceso permanente de masificación de la escolarización, especialmente en la franja de edad de los más pequeñitos, de los 3 a 5 años, a 6 años, lo que llamamos la educación inicial, y en la franja de la adolescencia, es decir, de los 13 a los 17 años, la media básica, la media superior. En estos últimos 20, 30 años, si ustedes observan las estadísticas de la mayoría de los países de América Latina, ha habido un aumento de las tasas de la escolarización, un aumento de las tasas de cobertura neta en la edad de los 13 a los 5 años y en la edad de 13 a 18.
Ya en la franja esa de la educación primaria, que va de los 6 a los 12 años, hace tiempo ya que en América Latina teníamos tasa de cobertura de prácticamente el 100%, arriba del 90%. Pero ha habido un incremento de la escolarización. La pregunta que uno puede decir desde el punto de vista empresarial, pero no es sorprendente que en el momento en que esta institución tiene cada vez más alumnos, tiene cada vez más clientes, digamos así, es justo donde surge la sospecha. Cuando mejor le va, cuando más incorpora, al mismo tiempo la sociedad se vuelve más crítica respecto de la escuela. Es increíble, ¿no? Cuando la escuela era solamente para poco, no existía crítica a la escuela. Ahora que entran todos a la escuela y cada vez hay más chicos y chicas en la escuela, es donde surge el cuestionamiento de la institución escolar. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo se incorporó a los excluidos en la franja de la primera infancia y a los excluidos de la franja de la escuela media básica y la media superior? La pregunta es, ¿cómo se hizo este proceso? ¿Qué escolarización le hemos ofrecido a los que llegaron últimos a la secundaria? Yo me concentro mucho en la secundaria porque creo que allí ha sido el nivel que se masifica más recientemente en América Latina. Lo que hay que constatar es que los sistemas escolares de América Latina fueron obligados a hacer más cosas, es decir, incorporar más chicos con menos recursos. Hay muchas evidencias que muestran esta correlación, esta tensión. Los chicos que ingresaron al secundario no ingresaron a las instituciones ricas del secundario cuando era para pocos. Yo soy testigo del secundario para pocos. Cuando yo fui al secundario en Argentina, solo 13 o 15% de los chicos de 13 a 18 años logramos incorporarnos a la educación secundaria. Y nos incorporamos a instituciones que eran instituciones ricas, incluso hasta desde el punto de vista de la infraestructura física, de la calidad de los profesores, etcétera, etcétera. Muchos profesores míos de secundario eran al mismo tiempo profesores universitarios. Y los colegios secundarios de aquella época, las escuelas normales que tenían valor de secundaria, las escuelas, los bachilleratos clásicos, las escuelas comerciales e incluso las escuelas industriales, porque eran las 4 modalidades que teníamos de secundario, eran como grandes monumentos. Desde el punto de vista de la arquitectura escolar, uno observa que eran grandes edificios construidos para cumplir la finalidad educativa. Hoy en día, un muchacho de sectores urbanos, de sectores populares, del Gran Buenos Aires, de Villa Miseria, se incorpora a la enseñanza media, pero no se incorpora con una oferta educativa de la calidad que tenía en la etapa elitista, sino que se incorporan en instituciones, por ejemplo, de infraestructura física, que son viejos galpones de las municipalidades, viejos salones parroquiales, etcétera, etcétera. En muchos casos se incorporan en Brasil, por ejemplo, los sectores populares que se incorporan últimos a la escolaridad secundaria, lo hacen en escuelas primarias que funcionan en turno noche. Fíjense ustedes, mientras que las élites se siguieron formando en instituciones ricas, poderosas, en infraestructuras de lujo, digamos, entre comillas, los pobres van a escuelas, cursan el secundario en instituciones escolares, edificios que durante la mañana y la tarde funcionan como escuela primaria y de noche como secundaria para los pobres. Bueno, no quiero dar el ejemplo de México, la telesecundaria, por ejemplo, o la educación primaria a través de los famosos instructores comunitarios del CONAFE, que tuve la oportunidad yo de conocer y hacer una evaluación rápida con una colega colombiana. Uno puede decir, bueno, mejor que nada es tener un instructor comunitario, cursar la educación primaria con un instructor comunitario, es mejor que nada, pero no es igual que ir al colegio, qué sé yo, anglo-mexicano del DF, que cuesta $2,000 por mes, digamos así, ¿no? O sea, tanto de la riqueza de la oferta no se puede comparar, aunque desde el punto de vista jurídico es lo mismo tener la primaria hecha con un instructor comunitario del CONAFE, es lo mismo que hacerlo en una escuela tradicional con graduada, etcétera, etcétera, del centro de México, o hacerla en una privada de élite. De hecho, los pobres que se incorporaron a la educación primaria a través del CONAFE no han tenido las mismas oportunidades de aprendizaje que tuvieron los otros. Es digno de... Lo que es interesante de observar es que en América Latina ha habido una voluntad de escolarizar a cualquier precio. Gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, del PRI, del PAN. Es muy difícil que un gobierno en América Latina no responda positivamente a la demanda de escolarización. La sociedad demanda escuela.
las sociedades, los pueblos, se movilizan los barrios para que se cree un colegio secundario, para que se cree, incluso ahora en Argentina se están movilizando para crear en cada gran municipio del Gran Buenos Aires una universidad pública. Y se moviliza la sociedad por la universidad pública. Y es muy difícil que la clase política se niegue a escolarizar. O sea, hay demanda de escolarización y el Estado tiende a responder a esa demanda. Esto es lo que muestran las cifras de los aumentos permanentes de las tasas de cobertura con desigualdades, pero hay escolarización. La atención, cuando un determinado sistema se masifica, eso ocurrió en Europa en la década del 90 con la secundaria, con el bachillerato, justamente cuando se masifica, cuando ingresan los excluidos, ojo, porque yo digo que la escuela es uno de los sistemas escolares más incluyentes de América Latina. Ingresan chicos que están excluidos de bienes esenciales como la alimentación, la contención afectiva, la vivienda digna, la salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, están escolarizados. Bueno, pero esta escolarización se realiza en condiciones que no son iguales a las condiciones que se les ofreció a los que primero se escolarizaron. Digamos, esta es la tensión. Entonces, cuando esto ocurre, cuando se masifica la escolarización en Europa en la década del 70, la sociedad comenzó a preguntarse, pero muy bien, ahora que se gradúa del bachillerato el 60, 70, 80%, en la década del 90 los gobiernos socialistas franceses se plantearon la universalización del bachillerato, que todo el mundo termine el bachillerato. Cuando llegó al 70, 80% de cobertura al bachillerato, la sociedad se empieza a preguntar, bueno, está bien, estos chicos y chicas obtienen su diploma de bachiller, pero efectivamente han incorporado conocimientos poderosos. Saben hacer lectura de textos medianamente complejos. Se pueden expresar en forma oral y escrita de manera comunicable, lógica y coherente. Tienen el dominio de las operaciones básicas de la matemática, etcétera, etcétera. Ahí viene a interrogarse acerca de si detrás del título existe realmente conocimiento. Ahí aparece, cuando se masifica a un nivel, comienza a sospecharse la sociedad y se plantea el famoso tema del aprendizaje, el tema de la calidad de la educación. En América Latina se habla de la calidad, una cosa es la expansión, la escolarización, otra cosa es la calidad. Y se comienzan a desarrollar políticas de medición de la calidad, de medición del rendimiento escolar. Eso empezó en Europa en la década del 70. En América Latina, en Argentina, llegamos tarde. Los primeros que implementaron sistemas ordenados, y lógicos, coherentes y continuados de evaluación de la calidad de la educación fueron los chilenos, con la dictadura de Pinochet. Ahí se instaló anualmente el examen universal a los muchachos que terminan el secundario, que terminan la primaria, los segundo grado, tercer grado, van cambiando pero todos los años el Estado chileno no solamente provee de estadísticas de cobertura, de repetición, sino también de las estadísticas de rendimiento escolar. Es el nuevo continente que se incorpora a las estadísticas educativas, es el tema del rendimiento escolar, que en Argentina recién llega a inicios de la década del 90, con el advenimiento en Argentina de un gobierno de centro derecha, privatizador, neoliberal, etcétera, etcétera, que a través de una ley de educación institucionaliza el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. Para mí es un indicador de que la sociedad sospecha de lo que hacemos nosotros, sospecha de nuestros diplomas, sospecha de los certificados que el sistema escolar distribuye. Obviamente, todos los sindicatos, tanto de Europa como de América Latina, creo que en México también, en Argentina aún hoy los sindicatos están en contra de las mediciones de rendimiento de la calidad de la educación. ¿Por qué? Y obviamente dijeron, ahora van a medir el aprendizaje. Nosotros le tomamos examen todo el año a los chicos. Al final del ciclo escolar le damos un certificado de fin de estudio primario, de fin de estudio secundario. Viene el Estado representando ciertos intereses de la sociedad y quiere tomarle un examen. En realidad, lo que se está evaluando es al sistema escolar. Como decían los sindicalistas argentinos, docentes, en realidad nos van a echar la culpa a nosotros. Por eso se opusieron sistemáticamente a la evaluación. Y de hecho, cuando yo digo que la escuela estaba bajo sospecha, en realidad también uno debería entender esto como que nosotros, que los docentes estamos bajo sospecha. Porque ahora la escuela se convierte también en un factor explicativo de los rendimientos, de los aprendizajes. Cuando la escuela era elitista, cuando yo iba a la escuela, mis compañeros que fracasaban, asumían la responsabilidad de su fracaso. Ellos, sus familias, ¿qué decían?
y abandonó la escuela, repitió el niño porque no le da la cabeza, porque no es un chico muy inteligente, es más bien para trabajo manual, o no le gusta estudiar, pero nadie se cuestionaba si el currículum, si el método que aplicaban los docentes, si la formación docente, etcétera, etcétera. Hoy en día en América Latina, cuando las pruebas, famosas pruebas PISA, que es una prueba ya internacional, globalizada, demuestra que hay entre 40 y 50% de muchachos y de muchachas latinoamericanas que obtienen rendimientos bajos, que no tienen capacidad lectora luego de después de 11 años de escolaridad, porque se toman a chicos que tienen 15 años de edad, que están escolarizados y que en promedio deben tener por lo menos, digo yo, 11 años de escolaridad, porque hoy en día la mayoría de los chicos urbanos de América Latina ingresan a la escolaridad a los 5 años, se les toma el examen a los 15 años, han estado 11 años en la escuela y resulta que entre 40 y 50% no es capaz de realizar la lectura de un texto medianamente complejo o no se puede expresar en forma escrita y en forma comunicable. Aquí ya la explicación de que no les da la cabeza ya no se sostiene. No podemos afirmar que el 40% de los muchachos, los chicos latinoamericanos son burros o son vagos, no quieren estudiar, no les interesa estudiar. Ahora la lente se dirige también hacia los factores escolares. Ahí es donde nos interrogamos si la formación docente es la adecuada. Ahí todos los países de América Latina están haciendo políticas nuevas, reformas en los sistemas de formación docente. Porque no nos olvidemos que este sistema es un sistema de producción de servicios intensivo en fuerza de trabajo. No se ha inventado todavía la máquina de enseñar y aprender. De modo que la variable, el factor estratégico fundamental del sistema escolar, somos nosotros, somos los trabajadores de la educación. Somos los profesionales de la educación. Entonces, por lo tanto, nosotros también entramos bajo nos constituimos en objeto de sospecha. Ustedes los mexicanos saben bien, han tenido la experiencia del gobierno anterior, donde justamente la gran reforma del gobierno Peña Nieto se basó en esta sospecha de que había, según me decían algunos, un 30% de docentes mexicanos en ejercicio que no tenían las condiciones profesionales básicas para ejercer ese oficio. Por eso se instauró las famosas pruebas para que a la tercera vez, que si no se aprobaba, te sacaban del sistema. Fue una cosa terrible, digamos así. Así terminó también, digamos. Bueno, no quiero meterme en ese tema, pero yo creo que la gran reforma educativa mexicana del sexenio anterior justamente se basó en esta sospecha que se construyó también. Esto parte de una construcción colectiva, esto es una lucha ideológica. Convencer a la población de que efectivamente los docentes no estaban a la altura de las circunstancias. Bueno, este es un indicador, este es un factor, que objetivamente los sistemas escolares de América Latina se han visto obligados a hacer más cosas con menos recursos. A esto hay que agregar también la inercia de los sistemas escolares. Hemos metido vino nuevo en odres viejos, para utilizar esta metáfora bíblica. Hemos incorporado a los nuevos, a los últimos que llegaban, a un sistema escolar que no había sido diseñado para ellos. Los pobres de hoy, los excluidos de hoy, urbanos de hoy, no son como los pobres hace 60 años. Son pobres con otras características, culturales, etcétera, etcétera. O hemos incorporado, por ejemplo, a chicos de etnias y culturas no hegemónicas, digamos así. Lo hemos intentado españolizar a estos chicos o a estas niñas, meterlos en una escuela para chicos que ya tenían el español como lengua materna, cosas que no tenían y digamos, esto es lo que yo llamo meter vino nuevo en odres viejos. O sea, que no, el sistema se masificó, proliferó, incorporó nuevos chicos sin modificar sus procesos y sus instituciones básicas, fundamentales. Bueno, este es un primer factor, podríamos hablar mucho sobre esto, pero la evaluación, la institucionalización de la evaluación de la calidad de la educación, que con mucho conflicto, con diferencias, con intensidades diferentes, se ha instalado en casi todos los países de América Latina, es la prueba de que la sociedad sospecha de nosotros. Una segunda factor de sospecha es que el sistema escolar aparece como un sistema, digamos, obsoleto. Como que los conocimientos que pretende desarrollar a las nuevas generaciones son conocimientos obsoletos. Como que les cuesta incorporar los nuevos resultados de los avances científicos y tecnológicos que se dan en las distintas disciplinas, de modo tal que el programa escolar siempre aparece como desfasado, como que hay un desfase entre el programa escolar y los conocimientos socialmente disponibles de la sociedad.
Se dice que se enseñan cosas inútiles, cosas antiguas. Bueno, esto es una cuestión, para mí es una cuestión estructural que es muy difícil superar. Una cosa es el conocimiento, la vanguardia del conocimiento, y otra cosa es el conocimiento curricular. Para que un conocimiento, una innovación, una nueva teoría, un descubrimiento, digamos, se transforme, se incorpore al sistema escolar, necesita ser acondicionado, necesita ser adecuado a las características de los niños, a las características de edad, psicológicas, etapas evolutivas, étnicas, culturales. Siempre va a haber un lapso de tiempo entre el descubrimiento y su incorporación al programa escolar. Por lo tanto, la escuela siempre va a ser criticada de ser obsoleta en comparación con el conjunto de conocimientos socialmente disponibles de la sociedad, porque siempre se requiere un cierto tiempo pedagógico de acondicionamiento de ese saber, esta famosa transposición didáctica, ¿no? Ustedes saben mejor que yo estas cosas, que se requiere para que ese conocimiento se convierta en un conocimiento al alcance de las capacidades de apropiación de niños de distintas edades. Entonces, esta distancia temporal es algo estructural que alimenta la sospecha. Pero aquí viene también otro factor que me parece muy importante y que tiene impacto directo sobre la formación docente. Es que siempre se dijo que la escuela era una institución multifuncional, que cumple varias funciones. La sociedad deposita muchas expectativas sobre el sistema escolar. Yo creo que en los últimos 20 o 30 años, la sociedad espera más cosas de la escuela que hace 50 o 60 años. Si pensamos en el momento constitutivo de nuestros sistemas escolares, México, en Argentina, cuando se constituye el Estado mexicano, ¿no es cierto? Segunda mitad del siglo XIX. ¿Para qué se constituye el sistema escolar? Todos los estados capitalistas, una de las primeras políticas públicas que desarrollan es la política educativa. Primero está el ejército, después vino el Ministerio de Hacienda porque había que obtener recursos para financiar los ejércitos, y luego aparece el sistema escolar. Es uno de los sistemas de prestación de servicios públicos más antiguos, porque había un interés por parte de las clases dirigentes de constituir el Estado, de constituir al ciudadano de estas nuevas configuraciones que estaban surgiendo. México fue una construcción arbitraria, como lo fue Italia, como fue Francia. Un determinado territorio donde convivían comunidades con distintas culturas, etnias, lenguajes. En el caso del Cono Sur, en Argentina, tuvimos toda la gran masa de inmigrantes italianos, españoles, rusos, franceses, alemanes, que llegaban. Yo mismo soy fruto de esa inmigración, yo nací en Italia. La escuela tenía que constituir a los guaraníes, a los miembros de las poblaciones aborígenes de Argentina, y a los extranjeros, los tenía que constituir en ciudadanos. El sistema escolar tenía una función muy clara, era constituir al ciudadano de esta nueva entidad que era el Estado-Nación argentino, o el Estado-Nación italiano, o el Estado-Nación mexicano. Su sentido, las expectativas de la sociedad eran muy claras. Había que formar a todos esos habitantes con una conciencia nacional. Había que constituir al purépecha en mexicano. Y esto suponía una lengua común, el español, suponía una geografía, una conciencia del espacio que iba más allá de tu propia comunidad. Ser mexicano no es ser michoacano, es más que ser michoacano. Por eso se enseñaba la geografía. Yo aprendí el mapa de la Argentina en la escuela, como una unidad que trascendía mi propia comunidad, que tenía límites, fronteras, que tenía una forma, que tenía una historia, lengua, historia, geografía. Fueron las tres grandes contenidos que tenían esta racionalidad, era formar al ciudadano, ¿no? Más ciertos elementos básicos, muy básicos de las ciencias naturales, y 4 operaciones matemáticas básicas. Esto en la primaria, en la obligatoria. Sumar, restar, dividir, multiplicar. Punto. El objetivo era muy claro, era muy sencillo. Todo el mundo sabía para qué estaba la escuela. Los docentes sabían para qué estaba la escuela. Si comparamos hoy en día las expectativas que la sociedad deposita en la escuela, en ese momento no se esperaba que las escuelas mexicanas, italianas de la segunda mitad del siglo pasado formaran recursos humanos para la economía, que desarrollaran competencias productivas. Hoy en día se exigen muchas cosas. Fíjese, ha habido una proliferación del programa escolar, del currículum escolar. Porque hay una tendencia a creer que la escuela es una institución que sirve para resolver todos los problemas que hay en la sociedad. Para resolver estos problemas que yo decía de crecimiento, de desigualdades, de violencia, de autoritarismo, de criminalidad, enfermedad, etcétera, etcétera. Los políticos tienen tendencia a creer que la escuela sirve para resolver todos los grandes problemas de la sociedad.
la escuela tiene que enseñar a la prevención de las enfermedades, de todo tipo de enfermedades. Tiene que formar ciudadanos, tiene que enseñar lenguas, tiene que enseñar otra lengua, el inglés, tiene que enseñar medio ambiente, respeto al medio ambiente, derechos de los niños, derechos de género, salud reproductiva, educación sexual. Cada vez se le agregan más contenidos a la escuela. Las expectativas de las sociedades son cada vez más múltiples porque hay una tendencia en creer que la escuela es el factor clave para resolver todos los problemas de la sociedad. Eso lo dicen los políticos, especialmente en los momentos preelectorales. El que inauguró esa moda fue el ex primer ministro inglés, Tony Blair, laborista, que una vez un periodista en una campaña electoral le dijo, dígame, Tony Blair, en síntesis, ¿cuáles son sus grandes propuestas para la sociedad británica? Y él dijo, yo tengo 3 grandes propuestas para los británicos. Education, education and education. Porque con la educación se crece la economía, crece el empleo, baja la delincuencia, baja las enfermedades, disminuye los accidentes de tránsito. Por lo tanto, también la escuela tiene que enseñar las reglas de tránsito, ¿se dan cuenta? Hay que estudiar historia universal, historia mexicana, historia latinoamericana, historia también de mi pueblo, de mi estado. En Argentina nos falta diputados, nosotros tenemos un sistema federal y los currículos son federales, hay un currículo nacional, pero cada provincia, cada estado tiene la facultad de incorporar contenido. En mi provincia, que es Mendoza, viene un diputado y dice en la legislatura local, ¿cómo puede ser que en esta provincia que se distingue por ser productora de vinos, ¿por qué a los chicos de Mendoza hay que enseñarle la cultura del vino? No puede ser que un chico se gradúe del secundario y no sepa distinguir un Malbec de un Merlot, de un Cabernet Sauvignon y la historia del vino, etcétera, etcétera. Y así vienen los pediatras, no, hay que enseñar la prevención y la crianza de niños, el medio ambiente, hay que de educación para el medio ambiente. El programa se comienza a gigantar. Esta cantidad de expectativas, que son expectativas falsas. La sociedad no crece con la escuela. Nosotros nos sentimos muy halagados como actores del sistema escolar cuando un político nos dice que la educación es lo más importante para él. Que con la educación va a crecer la economía, etcétera, etcétera. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Cuando resulta que los indicadores, los problemas sociales persisten, la desigualdad persiste, el desempleo persiste, los índices de morbilidad y mortalidad infantil continúan, después nos echan la culpa a nosotros. A un ministro de Economía dijo en Argentina que había desempleo en Argentina, en gran parte, culpa del sistema escolar que nos formaba para el trabajo. Primero somos los salvadores de la patria, luego somos los culpables de todos los problemas de la sociedad. Este es un problema. Pero el problema que a mí más me preocupa es que esto tiende a sobrecargar el programa escolar. Y muchas veces los docentes, los directivos escolares, se pierden en el bosque de los contenidos. Nosotros hicimos una investigación con una muestra nacional de profesores de primaria, del último año de primaria, y entre otras cosas les preguntamos en el cuestionario, una pregunta muy sencilla. ¿Qué porcentaje del programa escolar has alcanzado a desarrollar este año? El promedio fue de entre 60 y 70%. O sea que los propios docentes manifestaron que hubo un 30% por lo menos de contenidos que no alcanzaron a ser desarrollados durante ese año escolar porque está la carga de contenido que no hay tiempo que resista, no hay tiempo suficiente para poder desarrollar. Entonces muchas veces los docentes se aceleran, están presionados para cumplir con el programa y lo desarrollan pero de un modo muy superficial, o lo que es peor, no alcanzan a distinguir qué es lo prioritario, qué es lo esencial, qué es lo secundario. Esto creo que una de las consecuencias de la pandemia, unas consecuencias no queridas, y digo yo positivas de la pandemia, fue que, dada la escasez de tiempo, dadas las condiciones que los docentes y las instituciones tuvieron que desarrollar su labor, muchos de ellos se vieron obligados a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que enseñar sí o sí en el poco tiempo que nos queda? Eso fue un ejercicio muy saludable. Tenemos que hacerlo esto como sociedad. Políticamente tendríamos que preguntarnos hacia dónde vamos, cuál es la razón de ser de la escuela, qué es lo que la escuela sí o sí debe desarrollar a las nuevas generaciones. Este es un ejercicio que les propongo, yo tengo una respuesta, pero es un ejercicio que creo que tenemos que hacernos, tenemos que hacer. Otro tema otro fenómeno que alienta la desconfianza acerca de la escuela es que los diplomas que la escuela otorga, los títulos, no tienen un valor permanente.
el valor del diploma depende de la cantidad de diploma que hay, o más bien, digamos, depende de la relación que hay entre puestos de trabajo para ese diploma y cantidad de diplomas que existen. Por ejemplo, hoy en día, ser bachiller en Argentina, igual que en México, ser bachiller, tener los estudios media superior completa, es una obligación, se ha convertido en un nivel obligatorio. Entre los jóvenes de entre 25 y 30 años argentinos actuales, el 70% tiene bachillerato cumplido. Cuando yo hice el bachillerato, solo 15% de los chicos teníamos el bachillerato. Obviamente que ese diploma de bachiller tenía un valor que hoy no tiene. ¿Por qué? Porque la masificación hace que los diplomas se devalúen. Entonces la sociedad se decepciona y dice, ¿cómo puede ser? Ya no hay calidad. Bueno, antes había más calidad, antes un bachiller. Obviamente, cuando éramos pocos los bachilleres, yo les doy mi ejemplo. Yo tardé 2 meses para conseguir trabajo. Hoy en día, un chico argentino no va a conseguir empleo porque tenga bachillerato, porque es obligatorio el bachillerato. Dentro de poco todo el mundo lo va a tener. ¿Cómo podemos pretender que todos los chicas y chicos que tienen un bachillerato van a conseguir un puesto de trabajo? Y seguimos insistiendo con esto, que tiene que formar para el trabajo. Entonces, tenemos que volver a preguntarnos cuál es el sentido de esta masificación de la escolaridad, esta prolongación de la educación básica obligatoria, hace que cambie de naturaleza. Yo suelo decir que hoy en día, del inicial a la secundaria, es la nueva primaria, sociológicamente es la nueva primaria, es la educación general básica obligatoria del común de los ciudadanos, lo cual nos obliga a repensar la lógica, el sentido que tiene el secundario, que no puede ser la misma lógica que tenía el secundario cuando era un nivel para pocos y era el vestíbulo, la antesala para el ingreso a los estudios superiores. Estos son temas sociológicos duros que no dependen de la gestión del ministro pasado, pero que también contribuyen a esta excepción. Por ejemplo, un padre de familia en una de las entrevistas que hice en sectores populares urbanos me decía, hicimos un gran esfuerzo para que mi niña mayor termine el secundario y hace un año que está desempleada. Estaba decepcionado, estaba muy crítico con respecto a la escuela. Como que le imputaba a la escuela que el diploma no servía para nada. Mire, señores, no es lo mismo. Él todavía tenía la expectativa de que el diploma de bachiller valía como cuando él era niño, cuando él era joven. Los diplomas y los títulos tienen un valor relacional y tienen tendencia a devaluarse con la cantidad. Esto hace también que en la sociedad cunda esta percepción crítica de lo que la escuela hace, ¿no? Pero después también tenemos un gran factor que tiene que ver con el tema de los anacronismos propios que tienen los grandes sistemas, las grandes burocracias públicas. Ustedes saben que el sistema escolar de América Latina, en cada uno de nuestros países, creo que es el sistema más gigante, más importante que tenemos. Prácticamente 1/3 de la población mexicana, 1/3 de la población argentina, o es docente o es alumno de todos los niveles del sistema escolar. O sea, que es un aparato gigantesco. En Argentina tenemos 55.000 instituciones repartidas a lo largo y ancho del territorio, con todo un cuerpo de docentes, funcionarios institucionales, funcionarios intermedios, agentes de los ministerios de educación, de la Secretaría de Educación. Es un aparato gigantesco. Un aparato que todavía conserva una lógica organizativa que es típica del momento original, fundacional de los sistemas escolares, que es una lógica burocrática. La lógica burocrática tiene muchas características, pero consiste en que lo que se hace dentro de esta organización está previsto en una serie de normas y de reglas. Es la acción social conforme a reglas lo que define la característica particular que sí tienen los sistemas burocráticos en relación con otros sistemas precapitalistas y con relación también con otros sistemas post-burocráticos, porque las empresas modernas del capitalismo contemporáneo no se rigen por esta forma de organización. Todo lo que hacen los agentes de las empresas modernas no está escrito en un reglamento. No son funcionarios. Fíjense qué interesante. Nosotros consideramos a los docentes, a los directores, especialmente a los directores, como funcionarios, es decir, alguien que cumple una función que está escrita. Lo que tiene que hacer un director está escrito en un reglamento. Él no lo decide libremente. Si los profesores faltan 3 días a clase, él no es que el director decide castigar, decide el castigo, no. Él tiene que ir al reglamento y mirar qué es lo que prescribe el reglamento y él aplica el reglamento. En la burocracia, los funcionarios son aplicadores de normas, ¿entiende? Esto hace que se conviertan en instituciones que permiten desarrollar, por ejemplo, escolarizar a miles y millones de chicos mexicanos y argentinos,
pero la vuelve una institución extremadamente pesada, difícil de adaptarse a las circunstancias externas. Se convierte en mundos aparte, son como mundos aparte. Hubo un gran sociólogo francés de principios del siglo XX que señalaba que los sistemas escolares franceses de inicio del siglo XX eran una de las instituciones más conservadoras que existían en la sociedad francesa. Más conservadoras aún, decía, que las propias iglesias, que es una institución que tiene una función de conservación de una serie de verdades, de profecías, etcétera, etcétera. Decía, es más conservadora el sistema escolar que la iglesia. Y esto hace también que lo que el sistema hace y produce no se satisfaga, no coincida o no sea compatible con las expectativas de la sociedad, con los grandes cambios que se dan en la sociedad, en el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en la familia, etcétera, etcétera, en la política, etcétera. Y esto también, a su vez, alimenta la desconfianza. Por otra parte, y aquí termino con esta cuestión, hay otro factor, que es el cambio de la percepción temporal que tenemos. Hay un cambio en las sociedades capitalistas contemporáneas, un cambio en esta vieja división del tiempo tripartito en la que yo fui educado. Yo fui educado en una concepción que tenía una raíz cristiana, que luego también se seculariza. La ciencia adopta esta misma visión, el marxismo adopta esta visión de un tiempo que dividido en tres partes. El pasado era el pecado original. El pasado era la explotación, dirían los Marx. O el pasado, dirían los cientificistas, los cientificistas del siglo XIX, era el mito, la ignorancia. El presente es la redención, decía el cristianismo. El presente es la revolución. Y el futuro es la sociedad perfecta. O el presente es la investigación científica, como decían los positivistas mexicanos del siglo XIX. Observación más uso de la razón, igual verdad. El futuro era la verdad. El pasado, la ignorancia, el presente, el trabajo de investigación, la aplicación de la lógica racional, el futuro, la verdad. Del comunismo lo mismo, la explotación, la revolución, el socialismo, el comunismo, la felicidad eterna. Hoy en día, el tiempo se ha comprimido en el presente. El pasado interesa a muy poca gente, especialmente a las generaciones jóvenes. Esto es algo que atraviesa todas las clases sociales, pero en especial a los sectores populares. Los sectores populares no tienen futuro, por ejemplo. El que vive en la escasez, su energía, su interés, está concentrado en el presente. A los argentinos que están teniendo, millones de argentinos que están teniendo problemas de sobrevivencia por el tema de una inflación que tiene un ritmo del 10% mensual, imagínense ustedes, 100% de inflación. La angustia de un trabajador argentino, de un subempleado argentino, es como, ¿qué es lo que como esta noche? ¿Qué voy a comer la semana que viene? No está pensando en un proyecto futuro. Es como los chicos que están metidos en el mundo de la droga en Colombia, eso ha sido estudiado por los antropólogos. El chico que está metido en la droga sabe que no existe el futuro, que en el futuro lo que le depara el futuro es una bala por ahí, es la muerte. Por lo tanto, concentra toda su energía en el presente. Todo en el presente. Como yo observé en Estados Unidos cuando fui en la década del 60, chicos que estaban en los campus universitarios que el día viernes salían y se iban al pueblo a sexo, droga y rock and roll. Un desenfreno total. Yo les decía, pero ¿por qué tanto desenfreno? Yo venía de una provincia argentina tranquila. Que yo pensaba en mi futuro, me voy a graduar, primero me gradúo, después me voy a hacer un posgrado, después conseguiré trabajo, después me voy a casar, después voy a tener hijos. Uno tenía todo un plan, tenía un proyecto futuro, porque el futuro existía para mí. Cuando no hay futuro, te concentras en el presente. Este presentismo que está alentado por todo, por la cultura, lo que vale es el presente. Hay una famosa salsa en Colombia que decía, ¿para qué leer un periódico de ayer? No hay nada más viejo que el periódico de ayer. Lo que vale es la última noticia, es el presente continuo, presente permanente. Si no hay futuro, hay poca predisposición al esfuerzo que significa el aprendizaje. Esto es muy difícil a veces lograr con los chicos de hoy y esto se traduce en la percepción de los docentes que hemos observado en nuestras investigaciones, en una representación un tanto extremadamente crítica y negativa acerca de los jóvenes de hoy, de que los jóvenes de hoy no les interesa nada. ¿Cómo le va a interesar a un chico de los sectores populares del Gran Buenos Aires estudiar la historia de los fenicios? ¿Con qué sentido? ¿Por qué tiene que estudiar la historia de los fenicios? Bueno, tiene otros intereses los chicos, pero bueno, esta idea de que los chicos de hoy no les interesa el futuro, que no tienen proyecto, etcétera, etcétera. El proyecto es vivir hoy, ser feliz hoy, punto. Esto atenta también contra los aprendizajes, atenta contra la disposición
no están dadas ciertas condiciones sociales básicas para que las nuevas generaciones realicen el esfuerzo de aprender, que es algo así como ahorrar, es parecido al ahorro. Digamos, no hay disposición al ahorro, no hay disposición al esfuerzo de aprender, no hay disposición a realizar un sacrificio hoy en la búsqueda de un placer mayor desplazado en el tiempo futuro. Esto también alienta entonces esta crítica de la escuela, que la escuela no enseña como antes, que los chicos no tienen interés en aprender, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la formación docente? Yo voy a plantear dos grandes paradigmas. En la sociedad actual hay dos grandes paradigmas de política educativa, que a su vez suponen un papel, una definición del rol docente distinta. Voy a ser muy esquemático, ustedes saben, los sociólogos trabajamos con tipos ideales, es decir, exageramos ciertas características para poder entender mejor la complejidad del presente, pero estos son simplemente trucos comunicativos, trucos del entendimiento. La realidad siempre es mucho más compleja que el tipo ideal que construimos para poder entenderla. Ante esta gran sensación de insatisfacción existen dos grandes propuestas de reforma. Por un lado está la reforma tecnocrático-mercantil del neoliberalismo. Ellos tienen esta insatisfacción, obviamente, son muy críticos del sistema escolar, que la calidad del docente no es la calidad deseada, que los chicos salen sin capacidad de insertarse en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es una gran reforma. Este aparato burocrático que está lleno de inercias, de rutina, tan difícil de romper, hay que introducirle dosis de competencia. Hay que despertar al elefante perezoso, como dicen los economistas, introduciendo mecanismos de competencia entre establecimientos, competencia entre alumnos, competencia entre docentes, para proveerle estímulos para cambiar. Los individuos cambian, modifican su modo de hacer las cosas en la medida que tengan interés en hacerlo, no lo hacen simplemente por valores. Por eso hay que introducir este mecanismo de competencia. El paradigma es muy claro. Ustedes tuvieron el experimento con el sexenio anterior. El objetivo entonces del sistema escolar es formar recursos humanos. Hay que darle a las familias el poder de elegir establecimientos para que entre las escuelas se establezca una sana competencia. Y para que uno pueda elegir los establecimientos, hay que proveerle a los ciudadanos de información confiable acerca de la calidad del servicio que estos establecimientos ofrecen. ¿Cuál es el indicador de la calidad? El promedio de rendimiento que obtienen los muchachos al finalizar un ciclo escolar, en lengua y en matemáticas, por ejemplo, que son dos grandes áreas fundamentales. Entonces, las familias con esta información podrán elegir, premiar a los que hacen las cosas bien y condenar a los que no hacen las cosas bien. El mecanismo ideal sería darle a la familia el poder de elegir establecimientos. Esta es la forma que tienen los neoliberales de movilizar la participación de la población. La participación consiste en elegir. Es otro concepto de participación distinto que tienen las fuerzas progresistas. Entonces tienen toda esta parafernalia de evaluación, elección de establecimiento, financiamiento a la demanda, para que la escuela se financie en función de la cantidad de alumnos que recibe. Los que tienen pocos alumnos se van a dar cuenta, como el carnicero o el de la tienda que tiene cada vez menos clientes, se preguntará por qué tiene menos clientes y esto lo va a obligar a cambiar, a mejorar sus prestaciones a los efectos de volver a recuperar clientes. Esta lógica hay que introducirla en el sistema escolar. Bueno, todo esto supone una especie de mercantilización de la educación, etcétera, etcétera, que dada la experiencia que tenemos en varias partes del mundo, empezando por Chile, que aplicó este modelo hace muchos años, esto termina aumentando las desigualdades de rendimiento del sistema escolar, donde hay unos pocos que aprenden mucho y muchos que aprenden poco. Frente a este modelo, tenemos el otro modelo, que yo le llamo el modelo de la reforma igualitaria humanista. ¿Por qué humanista? Porque parte de una concepción del ser humano que es mucho más compleja que recursos humanos. No somos recursos humanos, somos seres humanos que no solamente nos tenemos que formar para insertarnos en el mercado de trabajo, sino también para insertarnos en el sistema político, para formar buenos vecinos, buenos padres de familia, ¿se entiende? Buenos hermanos. O sea, es mucho más complejo los papeles que los individuos vamos a jugar en la sociedad. Son muchos. Aprender a actuar en forma colectiva, por ejemplo. La sociedad no es una suma de individuos. En la sociedad hay bienes públicos,
hay acción colectiva, hay que aprender a actuar con otros, hay que aprender a actuar colectivamente. Todo esto deberían ser tareas de esta escuela que yo llamo igualitaria y humanista. ¿Igualitaria en qué sentido? Que la escuela debe contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. No es el factor fundamental para construir una sociedad más igualitaria. Es mentira que la escuela es la que va a construir el México igualitario, que va a construir el Argentina igualitario. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la contribución que puede aportar el sistema escolar a la construcción de una sociedad más igualitaria? Para mí hay varias maneras de resolver esta pregunta. En primer lugar, desarrollando conocimientos poderosos en la mayoría de los miembros de una generación. ¿Por qué? Porque el conocimiento hoy en día se ha convertido en un capital. Es decir, es una riqueza que produce riqueza. La posición que los individuos van a tener, que estos chicos, las nuevas generaciones, van a tener en la sociedad futura, en parte, digo yo, en parte, ojo, no solo, en parte va a depender de la cantidad de capital cultural que hayan podido desarrollar. Capital cultural que está hecho de conocimientos que un sociólogo de la educación inglés, Michael Young, calificó de conocimientos poderosos, para distinguirlo, no cualquier conocimiento. Son ciertos conocimientos poderosos y complejos que requieren un trabajo de apropiación y que requieren del auxilio de profesionales, de instituciones especializadas y de profesionales especializados como son los trabajadores profesionales de la educación para poder apropiarse. Estos dos, aquí es donde voy a retomar la pregunta que hice antes. Ante toda esa proliferación de contenidos y finalidades que tienen los programas escolares, la pregunta es, ¿cuáles son esos conocimientos poderosos? ¿Cuáles son esos conocimientos que solo una institución como la escuela puede desarrollar a las nuevas generaciones? Porque hay mucho conocimiento, cultura, valores que se pueden desarrollar fuera de la escuela. La pregunta es, ¿cuáles son esos conocimientos que requieren de la intervención de una institución especializada y de agentes especializados? Yo ahí llego a una conclusión. Para mí hay dos grandes competencias, dos grandes destrezas, dos grandes conjuntos de conocimientos, destrezas, como le quieran llamar, que constituyen el corazón del capital cultural, que es lo primero, que es, yo le llamo las competencias expresivas, que es mucho más allá que lengua, que lectoescritura, competencias expresivas en el sentido de capacidad de desarrollar en los niños y las niñas, a los adolescentes, la capacidad de ponerle forma a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras demandas, ¿sí? A nuestras fantasías. Ponerle forma. Forma oral, es muy importante el desarrollo de la oralidad. Primero aprendemos a hablar, después aprendemos a escribir. O sea, darle forma oral, darle forma escrita, expresarse a través de imágenes, que es muy importante, expresarse a través de imágenes. Todos los chicos tenemos un celular en el bolsillo. Podríamos expresar a través de imágenes, a través de la fotografía, a través de pequeñas películas. Tenemos un poderoso instrumento de producción de imágenes y no lo aprovechamos, no desarrollamos en las personas esta capacidad de expresarse a través de imágenes. Muchos dicen que a veces una imagen dice más cosas que 100 palabras. Bueno, tenemos la herramienta ahora. ¿Por qué no lo desarrollamos? Yo envidio a aquellos que pueden, con un pequeño cortometraje de 3, 5 minutos pueden mostrar cosas y decir cosas que uno no puede decir en un texto. Bueno, esto debería formar parte de lo que yo llamo competencia expresiva. También nos podemos expresar a través de la pintura, a través del arte, a través del teatro, a través de lo gestual. Todo eso debería formar parte de una de las columnas fundamentales del programa escolar. Desarrollo de las competencias expresivas, entonces, que va mucho más allá de la lengua, de la profesora de literatura. Tendría que ser un objetivo transversal del programa escolar. El profesor de matemática, el de historia, el de ciencias naturales, también debería desarrollar las competencias expresivas, junto con el de gimnasia, con el de arte, con el de pintura, ¿entiendes? Es algo que trasciende la cuestión de la lectoescritura. Obviamente que hay conocimiento complejo que solo existe a través de la forma escrita. Bueno, la escritura compleja, bueno, hay que desarrollar en los chicos. Esto no lo puede hacer ni la familia, no lo puede hacer los medios de comunicación, no lo pueden hacer las iglesias, los partidos políticos, los medios masivos de comunicación tampoco. Nadie aprende a leer, escribir mirando televisión o surfeando por internet. No aprende nadie estos conocimientos complejos, no se aprenden, requieren de una institución especializada, de agentes que saben cómo hay que enseñar, en qué momento, según la etapa evolutiva de los chicos, según las características socioculturales de los chicos, etcétera, etcétera. Primer componente, entonces, de conocimiento poderoso, las competencias expresivas.
que repito, no es estudiar la lengua como un objeto de estudio, teorías lingüísticas, porque hubo una tendencia en América Latina y en el mundo occidental a que los profesores de lengua y literatura transfieran al conjunto de los mortales la relación que ellos tienen con la lengua. Para un lingüista, la lengua es un objeto de estudio, como para un sociólogo de la educación, la escuela es un objeto de estudio. Pero para un ciudadano cualquiera, para un médico, para un abogado, para un sociólogo, la lengua es un medio, es un instrumento, es una herramienta para poder hacer cosas. Se hacen cosas con palabras. No se trata de estudiar la lengua, las teorías estructuralistas que han inundado los programas escolares. No, se trata de la lengua como una herramienta de expresión. ¿Se entiende? Bueno, y el segundo gran componente del conocimiento poderoso es el cálculo. Obviamente, el cálculo me parece que es muy importante. El cálculo. Un chico o una chica que desarrolló sus competencias expresivas y desarrolló el cálculo está en condiciones de apropiarse de otra forma de conocimiento, de conocimiento de otras disciplinas. Un chico que no sabe leer y escribir, que no se sabe, que no entiende, no es capaz de producir mensajes y comprender mensajes de otros, y no puede calcular, mal puede aprender física, economía, biología, etcétera, etcétera. O sea, que sirve para darle sentido a esa famosa y bonita frase que se usa para los discursos que dice que la escuela tiene que enseñar a aprender. Bueno, enseñen entonces estas dos grandes competencias. Tengo colegas que cuando yo salía con he insistido mucho sobre esta cuestión del conocimiento poderoso. Y hay gente que me cuestiona y me dice, bueno, legítimamente, no, pero lo muy importante son los valores, la solidaridad, la conciencia crítica. Y yo les respondo no citando a un sociólogo, sino les respondo citando a un sabio como es el expresidente del Uruguay. Se me fue el nombre ahora, el expresidente de Uruguay. Bueno, este señor dijo en una de sus últimas entrevistas, dice, a mí mi papá me enseñó a no mentir, me enseñó a ser solidario. Mujica, el presidente Mujica dijo, a mí mi papá me enseñó a ser una persona honesta, a no mentir, cumplir la palabra, ser responsable, ser solidario con los demás. Sí, es un padre de familia, aunque sea analfabeto, le puede enseñar a su hijo. Y yo confieso que mi papá también a mí me enseñó ciertos valores. No quiere decir que los respeto esos valores, pero mi papá a mí me puso líneas de valores, me enseñó valores, aunque mi papá a mí no me podía enseñar a dividir porque él tampoco sabía dividir. ¿Se entiende? O sea, la escuela está para desarrollar esos conocimientos poderosos. No, los valores lo enseña todo el mundo, lo enseñan los curas, lo enseñan los medios masivos de comunicación, lo enseña el mundo de la música juvenil. Valores buenos, malos, egoísmo, solidaridad, circulan por toda la sociedad. En cambio, lengua, matemática, solo una institución especializada como la escuela puede desarrollar. ¿Y por qué insisto tanto más que del cálculo en las competencias expresivas? Porque justamente este conocimiento es poderoso en la medida que sirve para hacer efectivo esos tres grandes objetivos que desde siempre se le puso a la escuela, que era, primero, desarrollar la conciencia crítica, la autonomía de pensamiento, formar seres libres. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, o hagamos juntos la reflexión, ¿con qué pensamos? Pensamos con palabras. Mientras más palabras conocemos, más capacidad tenemos para pensar. Se piensa con palabras y la capacidad de ver las cosas del mundo depende de la cantidad de palabras que podemos utilizar, que tenemos almacenadas en nuestra conciencia, en el consciente y en el subconsciente, que nos permite ver ciertas cosas y no ver otras. El que tiene más palabras tiene más capacidad de pensamiento, tiene más capacidad de ver relaciones. O sea que también se piensa y se reflexiona con palabras. Las competencias expresivas en este sentido amplio sirve para formar ciudadanos autónomos y críticos. Sirve para formar ciudadanos creativos. No me gusta a mí, ¿cómo se llama? Competentes, fuerza de trabajo, no. Desarrollar las habilidades creativas en las personas, que son luego también habilidades que se pueden vender en el mercado de trabajo, obviamente, para conseguir trabajo. ¿De qué trabaja la mayoría de los jóvenes mexicanos y de los jóvenes italianos, los jóvenes argentinos hoy en día? Trabajan en el sector de servicios personales. Cuando hablamos de educación y trabajo, pensemos que la mayoría de los que son jóvenes, son adolescentes y niños hoy en América Latina, se van a insertar en un mercado de trabajo donde la mayoría de los puestos de trabajo tienen que ver con el uso de competencias comunicativas. Vendedores de comercio, empleados de hoteles, remiseros, taxistas.
Servicios personales, donde la competencia fundamental es una competencia comunicativa. Si usted va a poner una boutique, quiere poner un puesto de venta de zapatos, no sé, en una galería, ¿a quién va a contratar de empleado? A alguien que tenga la capacidad, primero, de entender las necesidades del cliente. Y segundo, que tenga la capacidad de describir los productos, de persuadir a la clienta que o el cliente, que él tiene justamente el producto que más le conviene. Bla, 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 bla. Es laboral. La competencia lingüística es laboral, no es cultural en sentido amplio, es laboral. Sirve para insertarse en el mercado de trabajo, porque la mayoría de los trabajos que van a realizar nuestros chicos y chicas en el futuro tiene que ver con servicios personales. Y en tercer lugar, también sirve para construir ciudadanos críticos, activos, y de alguna manera ir perfeccionando nuestras débiles democracias, amenazadas por estas nuevas formas de autoritarismo, las nuevas ofertas autoritarias. ¿Cuál es el problema de las democracias actuales? Es que la gente, los ciudadanos, hemos perdido confianza en nuestros representantes. Miren, la democracia, la única democracia que puede funcionar en sociedades de masas es la democracia representativa. Solo podemos participar a través de nuestros representantes. O sea, que esta relación entre los representantes y los representados, ese vínculo, hay que perfeccionarlos. Hay que evitar esa distancia tan grande que se ha establecido entre los representantes y los representados. Muchas veces los representados ni siquiera tenemos la capacidad de entender lo que dicen nuestros representantes, porque comienzan a hablar una jerga política mucho más compleja, aunque sean líderes obreros. Estos líderes obreros que llegan a ser diputados, por ejemplo, se van al Parlamento, tienen asesores economistas, sociólogos, historiadores, van a seminarios, enriquecen su lenguaje, y a veces los representados no tenemos ni capacidad para entender lo que nuestros representantes dicen. Esta distancia entre representante y representado está en la base, en una condición social que favorece la malversación de confianza. Nuestros representantes terminan haciendo cosas totalmente contrarias a las que prometieron a sus representados, sin que sus representados ni siquiera se den cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene un representante que no tenemos los representados? Fíjense, en cualquier contexto de actuación, cuando queremos actuar como un solo hombre, como se dice, ¿no? Actuar como un solo hombre. Somos estudiantes del doctorado, los estudiantes de doctorado de las UPN de tal región de México. Tenemos un problema común. ¿Qué hacemos? Nos tenemos que organizar. Tenemos que elegir a alguien que nos represente ante otra instancia. Y normalmente, ¿a quién elegimos de representante? Aquel que tiene la capacidad de ponerle letra a lo que los demás sentimos, deseamos, intuimos, pero no tenemos la capacidad de decir. Al que tiene la capacidad de decir, le otorgamos confianza y lo elegimos como representante. Si en las sociedades latinoamericanas hubiera más individuos capaces de ejercer el rol de representación, podríamos de alguna manera contribuir a achicar esa famosa diferencia, esta división del trabajo que existe entre una minoría de profesionales de la política, que tiene la capacidad de hablar, de decir y hacer cosas con palabras. Ojo, el lenguaje es poder, esto es muy importante, y este poder la escuela lo puede desarrollar en las nuevas generaciones. La escuela no puede distribuir tierra, no puede distribuir capital, no puede distribuir los medios de producción, pero puede desarrollar este poder que es el poder de la palabra. Se hacen cosas con palabras. Hay un famoso libro norteamericano que se titula así, ¿Cómo hacer cosas con palabras? Usted con palabras puede castigar, puede halagar, hasta puede curar. Usted a un amigo que pasa una situación de dificultad, de dolor, usted con la palabra puede calmar el dolor de los demás. Usted puede engañar, puede conseguir votos. Con las palabras se hacen cosas y este poder lo puede desarrollar la escuela. O sea, pidámosle a la escuela lo que solo la escuela puede hacer y que es importante para el desarrollo de los chicos y para el desarrollo de la sociedad. Y de esta manera podría contribuir, como digo yo, al tema del crecimiento económico, a la empleabilidad, al perfeccionamiento de la democracia. Contribuir, no resolver. No seamos tan petulantes y tan poderosos. No nos creamos con lo que nos dicen los políticos. Nosotros no somos responsables del crecimiento económico ni de la distribución del ingreso. Para eso se requieren políticas sociales, políticas económicas, políticas monetarias, etcétera, etcétera. No solo políticas educativas. Bueno, yo a estas dos competencias yo le veo esta gran capacidad de cumplir con esos tres grandes fines de la cultura, digamos así, de la escuela, que, repito, es la formación de la conciencia crítica y reflexiva, la formación de las capacidades creativas de los individuos y la
capacidad de actuar colectivamente, de participar en la vida política. Bueno, esto sería una manera de evitar que los docentes nos perdamos en el bosque de los contenidos. Esto supone entonces un perfil de docente, dos perfiles de docente distintos. El docente tecnocrático distinto de lo que yo llamo el docente tecnocrítico. Digo tecnocrítico porque no debemos de renunciar a la técnica nosotros. Nosotros no podemos, porque somos progresistas, vamos a estar en contra de las tecnologías, en contra de la computadora. No, al contrario. Es el uso de la herramienta lo que define el sentido de esa herramienta. Nosotros no podemos dejarle a la derecha el uso de las tecnologías, de la ciencia moderna, digamos. Pero es el sentido. El docente tecnocrático o los economistas, que son los que en gran medida están definiendo políticas educativas en muchos países de América Latina y en casi todos los bancos que tienen el poder de financiar programas educativos, tienen una gran capacidad de seducción los bancos, porque tienen dinero. Y los bancos, los grupos tecnócratas que definen políticas educativas, no son pedagogos, compañeros, no son sociólogos, son economistas. El economista tiene tendencia a pensar el trabajo docente con la misma lógica que piensa el trabajo productivo, de la producción de bienes materiales. Hay insumo, proceso, producto. Los insumos es la materia prima, ¿no es cierto? La tela, la madera. El proceso productivo, bueno, fabrican una mesa, el producto es la mesa. Insumo, proceso, producto. En el caso de la escuela, ¿cuál sería el insumo? Son los docentes, los alumnos, perdón. Entran alumnos ignorantes, digamos así, que no saben. Hay un proceso pedagógico, trabajo del docente, ¿verdad? Producto, el promedio de lengua matemática que obtienen los chicos al finalizar un determinado... Son los aprendizajes de los chicos, que se miden a través de la prueba de rendimiento. El Estado mide a través de las pruebas de rendimiento. Esta es la lógica. El profesor es un docente tecnocrático en el sentido que no tiene por qué meterse en el sentido de la escuela. El sentido de la escuela es apolítico, digamos así, desconociendo que la escuela es una institución que desarrolla un capital. Todo el mundo, ese docente que diga, yo no tengo nada que ver con la política, usted tiene que ver con la política, compañera o compañero, porque usted, si enseña matemática a la mayoría de sus chicos, usted está contribuyendo a construir una sociedad más justa. Si usted solamente le enseña matemática a una minoría, usted está contribuyendo a construir una sociedad más desigual. Eso es política en el sentido más amplio de la expresión. Entonces, el docente tecnocrítico tiene que tener conciencia que uno de los fines fundamentales de la escuela de hoy es formar ciudadanos críticos, pero es también contribuir al desarrollo de una sociedad más justa. Y esa contribución lo tiene que hacer a través del desarrollo de este capital, que repito, es un capital que tiene una importancia que no tenía en otras etapas del desarrollo de las sociedades capitalistas. Las sociedades capitalistas de hace 50, 70 años, cuando yo fui bachiller, por ejemplo, las grandes familias capitalistas de mi provincia vitivinícola no necesariamente mandaban a sus hijos e hijas a la universidad. Les bastaba con un buen secundario y luego le decía, tú ocúpate de la fábrica de vino, tú te ocupas de las viñas, de los viñedos, y no había problema. A las mujeres menos, a las mujeres bastaba con un bachillerato, luego hacían una buena alianza matrimonial y no había problema. La herencia del capital económico era lo que garantizaba la reproducción de la posición en la sociedad. Hoy en día, en Occidente, todos los que son ricos en capital económico, aparte de la herencia de bienes, campos, acciones, bancos, edificios, heredan a sus hijos, también lo mandan a las universidades, lo mandan al TEC de Monterrey, si es posible a un MBA, un doctorado en Estados Unidos. O sea, uno diría, ¿por qué? ¿Por qué tienen que recurrir al capital? Si tienen capital económico, podrían solamente con la estrategia de la herencia garantizar la posición de sus hijos en la estructura social. No, los mandan también, porque hoy en día, para reproducir el capital económico, es necesario poseer capital cultural. Si no, vas a tener que recurrir a los expertos en administración, de los economistas, que al final se pueden quedar con parte de la herencia, digamos así. Por eso, todas las clases dominantes de Occidente, a diferencia de hace 50 años, envían no solo a sus hijos, sino también a sus hijas a la universidad. También necesitan del capital cultural para garantizar la posición futura que van a tener sus hijos en la estructura social. De manera que el sistema escolar tiene una importancia estratégica fundamental en la sociedad contemporánea. Es político en ese sentido. Hay una lucha por la apropiación de este conocimiento. Los sectores medios de Buenos Aires, los sectores medios, hijos de profesionales, los profesionales que tienen alto capital cultural y no tienen capital
económico. Están muy desesperados cuando sus hijos llegan a la edad de primaria, secundaria. ¿Dónde mandar a su hijo? Porque si lo quieren mandar a colegios de alta calidad, tienen que pagar y no tienen dinero para pagar. Entonces, es una obsesión. ¿Cómo hago para que este hijo llegue a la universidad? O sea, ya no basta la herencia, no basta. Bueno, le dejo 2 departamentos, listo, ya con un bachillerato, 2 departamentos, ya, o le dejo el negocio, pequeño negocio. No. Toda la burguesía, pequeña y alta burguesía de América Latina, recurre al capital cultural. Compañeros, nosotros estamos formando parte de un sistema que es cada vez más estratégico en las sociedades capitalistas contemporáneas. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, no propongo no pensar al docente como un trabajador, el trabajo docente con la lógica del insumo, proceso, producto, sino que pienso que el trabajo docente se expresa mejor con la metáfora del artista ejecutante. El docente es como un artista ejecutante, es como una performance. Piensen ustedes de un pianista, ¿no es cierto?, en un auditorio que ejecuta el piano. Es un artista ejecutante el maestro, ¿en qué sentido? En primer sentido, su práctica no es práctica. Aristóteles distinguía 2 conceptos, praxis y poiesis. La poiesis era una práctica que tenía como finalidad la elaboración de un producto, fabricar sillas, fabricar mesas, fabricar un plato, unas tortillas. Es una práctica que consiste en la elaboración de un producto externo. A eso le llamaba poiesis. La práctica docente, por ejemplo, no tiene un producto inmediato, no se puede sostener que el aprendizaje del chico es el producto de mi práctica, ¿se entiende? ¿Cómo se puede decir? Se puede medir la calidad de un carpintero por la calidad de la mesa que construye. Si las patas se sostienen, tienen la misma longitud. La calidad de un maestro no se mide con el promedio de lengua matemática que sacan los chicos de esas pruebas, para colmo, pruebas miserables de opción múltiple que se aplican a fidelizar un ciclo escolar. No es el producto del trabajo del maestro, ¿eso se entiende? Es una práctica en el sentido que no tiene un producto inmediato, medible, ¿se entiende? Yo ahora, a la edad que tengo, valoro las enseñanzas que me dieron mis profesores hace 50 años en la universidad, que en ese momento decía, ¿por qué tengo? Los cuestionaba, decía, ¿por qué tengo que estudiar esto? Después me di cuenta de los efectos que tuvo en mi trayectoria profesional el haber aprendido esas cosas que mis viejos docentes me enseñaron. O sea, que los efectos de nuestra práctica son efectos que se diluyen en el tiempo, que no se pueden medir a través del promedio de lengua matemática que sacan nuestros chicos, lengua, matemática o ciencias, ¿se entiende? Es una primera característica de la práctica. No tiene producto inmediato. Segunda característica, requiere de la participación de un público. Usted va a un concierto de rock. El público no es el consumidor. El público es parte del espectáculo. El público contribuye con el espectáculo. Es como ir a ver una obra de teatro. Si hay una obra de teatro, hay 10 tipos sentados en una butaca. Aunque parece pasivo, ¿no? El público parece que está pasivo, el que trabaja, el que está en el escenario. No, el espectáculo lo forma tanto los que están en el escenario como aquellos que están sentados en el auditorio. Cuando el auditorio participa en el sentido que aplaude, está lleno el auditorio, ese contribuye a la performance. Los chicos de hoy lo conocen eso, por eso es como el fútbol. Los que están en la tribuna, ustedes han visto que las cámaras del Mundial pasan tanto tiempo mostrando la pelota y la jugada de los jugadores como las tribunas, el público. El público participa de la performance. O sea que el resultado es de esa praxis, es el resultado de una colaboración entre el ejecutante y el público, entre comillas. El público participa, ¿se entiende? O sea, el aprendiz participa de su aprendizaje. Yo no participé en la producción de esta camiseta que yo estoy usando acá. Yo la compré hecha, pero la sociología que yo sé, no puedo decir que me la dieron a mí. Yo pagué, me fui, hice el programa y me dieron la sociología. No, yo soy responsable de la buena, mala, mediocre sociología que conozco. Yo participé en la producción de mi aprendizaje, porque no existe una separación entre oferta y demanda en este trabajo. No se puede pensar el trabajo docente como se piensa en los procesos de producción de bienes materiales, compañeros. Tenemos que defender la especificidad de nuestro trabajo, de paso, justamente para ofrecer resistencia a estos intentos de empobrecimiento de la visión del trabajo docente y pensar nuestra actividad, de la complejidad que tiene, como se piensa la actividad de un productor de chorizo, de media, de camisas o de mesas, ¿se entiende?
Lo nuestro es una ejecución virtuosa. A mí me parece que el trabajo de un maestro, de un aula, se parece mucho a un tipo que toca jazz. El del jazz, el jazzero puro, no está ejecutando una partitura. Tiene un motivo general, pero en cada ejecución y dependiendo del público que tiene enfrente, él va creando, recrea, modifica. Tiene la partitura, pero su trabajo no consiste en la aplicación de reglas. Los docentes no somos aplicadores de recetas elaboradas por pedagogos, tecnólogos, etcétera, etcétera. Somos como el que toca jazz, ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento musical fuerte, sólido, importante, pero luego en la ejecución hay mucha creatividad, que es una creatividad regulada, es una creatividad que depende del conocimiento que tenemos. Es más creativo el que más sabe, obviamente, ¿se entiende esto? Sí. Bueno, entonces esto yo creo que es más sociológicamente más adecuado a la realidad que la pobre imagen que nos ofrece el modo de pensamiento economicista acerca de la complejidad del trabajo docente. Bueno, se pueden decir muchas cosas más, pero creo que me excedí en el tiempo, así que si les queda gana a alguno de los compañeros de participar, yo con todo gusto soy todo oído ahora. Muchas gracias por la paciencia que me han tenido. Muchas gracias, Emilio. La verdad es que nos compartiste muchas pistas, muchas ideas para reflexionar acerca de las tensiones sociales que se ven reflejadas en la escuela y en la práctica docente. De alguna forma me parece que a lo largo de tu conferencia magistral abordaste un conjunto de temas que los estudiantes los están planteando como objeto de investigación. Considero que lo que has señalado de alguna u otra forma va a fortalecer la construcción de sus proyectos. Y bueno, a mí me gustaría pues darle la palabra a ustedes, que puedan hacerle alguna pregunta al doctor Emilio, de tal forma que abrimos el diálogo, ¿sí? No sé, alguien que desee participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, escucho. Bien, mucho gusto de escucharle, he tenido la oportunidad de leerlo y bueno, gracias por esa oportunidad. Me gustaría saber si nos puede orientar o dar una reflexión sobre a dónde tendríamos que mirar quienes estamos trabajando los temas de disciplina y convivencia, sobre todo en esta, entre comillas, crisis de autoridad docente. ¿Qué hay que observar fuera de la escuela para darnos cuenta de por qué cada vez hay más estas resistencias, estas quejas constantes de profesores acerca de que los estudiantes y las estudiantes cada vez más son más indisciplinadas, cada vez menos respetan la autoridad de los profesores, cada vez menos quieren poner atención, etcétera, ¿no? ¿A dónde tenemos que observar qué cambios pasan en la sociedad para entender que ahora la autoridad del docente está como en entredicho o en bajo sospecha, ¿no? Como dices. Gracias. Sí, este es uno de los compañeros, bueno, no sé, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Manuel. Manuel. Sí, soy profesor de TEC de Monterrey. Has tocado un tema que es muy reiterado en mis charlas con colegas, con docentes, que lo viven en carne propia, los problemas de la construcción de la autoridad pedagógica, ¿no? Que la falta de respeto. Yo tengo testimonio de estudios cualitativos que hemos hecho en el Gran Buenos Aires y son trágicos. Yo no me puedo poner en el lugar de esos docentes que tienen que pasar 4 o 8 horas al día con alumnos que no les miran la cara. Por ejemplo, dicen, no nos miran a la cara, no obedecen, no respetan. Es una cosa terrible, digamos. Hay un problema en la construcción de la autoridad pedagógica. Y hay una también en el cuerpo docente, y eso lo medimos con la encuesta que hicimos en nuestro estudio, que incluyó a México también, acerca de... Nosotros le preguntamos a los docentes qué opinaban acerca de la vigencia de ciertos valores en la juventud actual. Y hacíamos una lista de valores, ¿no? El respeto al sentido de justicia, el amor por la libertad, la solidaridad, el respeto a los mayores, el interés por estudiar. Y la pregunta decía, ¿usted cree que estos valores se fortalecen, se debilitan o permanecen constantes en la juventud actual? Y me acuerdo que hicimos el mismo indicador lo aplicamos en todos los países donde aplicamos el estudio de la UNESCO. Y recuerdo con mi equipo de trabajo acá, la sorpresa nuestra cuando vimos que la mayoría de los docentes tenían una visión extremadamente crítica de los valores de la juventud actual.
Era como la juventud perdida. Entonces empezamos a discutir esto. Me acuerdo que un colega me decía, bueno, pero es que es así, decía. Los jóvenes de hoy no les interesa la justicia, no les interesa la solidaridad, ni el respeto al medio ambiente. Aparecía como un valor que se debilitaba en la juventud actual, en proporciones muy importantes. La primera minoría de docentes. Entonces, bueno, la conclusión es que vimos que en toda América Latina, con un poquito menos fuerza a los brasileros, la mayoría de los docentes, obviamente son adultos, tenían una visión muy crítica acerca de la juventud actual. Esta fue una conclusión que quiero compartir con ustedes. Que luego se especificaba en las reuniones de taller que hacemos con docentes, grupos focales, por ejemplo, donde aparecía esta frase, ¿no? Que a los chicos de hoy no les interesa nada. A los chicos de hoy no les interesa nada. Hasta un profesor de música, me acuerdo, me dijo, no les interesa nada. Digo, ¿cómo puede ser que no les interese la música? Te digo que si el de biología me dice eso, bueno, pero que el tipo que es profesor de música me diga que a los chicos de hoy no les interesa ni siquiera la música, ya hay un problema, hay un problema. Lo que pasa, yo creo, compañero Manuel, me parece, ¿no?, una hipótesis, es que nosotros, han habido cambios muy importantes en la relación en la relación de poder entre las nuevas y las viejas generaciones. Los chicos de hoy tienen derechos, han aparecido como una categoría muy especial. Por ejemplo, yo no fui adolescente, los adolescentes aparecen en los últimos 50 años, como una categoría social que tiene sus propios valores, sus propios consumos. Hay programas de salud adolescente, programas música para adolescentes, fiestas para adolescentes, o sea, ropa para adolescentes. O sea, es todo un mundo, ¿no?, que tiene su propia visión. Y no hay una sola adolescencia, hay mucha adolescencia. Hay hombres, hay mujeres, hay campesinos, hay un adolescente de clase alta no es lo mismo que un adolescente de clase popular, urbana, rural, en fin. O sea que nosotros creo que tenemos que incorporar en la formación docente el conocimiento acerca de las culturas juveniles, de las nuevas generaciones. En México hay muchos antropólogos y sociólogos que han hecho estudios sobre los valores de los jóvenes actuales. ¿Qué les gusta, qué les interesa, qué les apasiona, cuáles son sus consumos culturales, etcétera, etcétera? En Argentina también tenemos esto. Pero por lo menos por lo que yo he podido averiguar en los institutos de formación docente de Argentina, en Argentina a las viejas normales se les cambió el nombre y se llaman Instituto de Formación Docente. Sigue siendo la misma tradición, pero con otro nombre. En los programas de formación de maestros de primaria y secundaria no existe una unidad curricular, un espacio de discusión y de debate sobre los valores y consumos culturales de la juventud de hoy. Está la psicología del aprendizaje, que me parece que es una gran ciencia de la educación, es una de las principales ciencias de la educación, porque la capacidad de aprender tiene ciertas etapas evolutivas y la psicología ha desarrollado mucho esto. Parece muy importante, ¿no? Como decía Durkheim, un sociólogo, decía que hay dos grandes ciencias de la educación, la sociología y la psicología. Pero ahora dentro de lo social hay que incorporar el conocimiento acerca de quiénes son estos chicos, quiénes son estos muchachos y estas muchachas que tenemos sentados enfrente. Los desconocemos y lo que es desconocido nos provoca un poco de temor. Yo veo en los jóvenes, en los docentes actuales, viejos y jóvenes, muchos, una especie de temor, es un sufrimiento dar clase hoy en día, especialmente, no solamente en los sectores populares, también en los sectores de clase alta. En muchos colegios privados los chicos son más irrespetuosos que los sectores populares, porque hay una docente que me decía con mucho dolor, digamos, que los tratan como si fueran sus empleados los docentes. Nosotros pagamos la matrícula, nosotros te pagamos el sueldo, le dicen. O sea que es terrible cómo la reducen al docente como a una doméstica, digamos así. O sea que hay mucho problema de construcción de la autoridad. Miren, la autoridad docente, entendido como respeto, es un requisito ineludible, respeto, reconocimiento, es un requisito ineludible para cualquier acción pedagógica, no solamente la escolar. Esto lo requiere un periodista, lo requiere un cura, lo requieren los psicólogos. Si vos no logras generar ese respeto, ese reconocimiento, tu práctica, todo lo que tú digas y hagas cae en el vacío. El problema es cómo logramos, porque en las etapas iniciales de la formación del sistema escolar, el solo hecho de tu nombramiento, te daban un nombramiento y te ponían delante de un curso, de esa especie de trono que era la cátedra, eso solo ya te garantizaba un respeto básico. Yo recuerdo que a mis profesores de secundaria, algunos los respetamos en el sentido que los apreciábamos, a otros, bueno, no los respetaban mucho desde el punto de vista intelectual, pero un respeto mínimo, una escucha mínima, se la garantizábamos a todos, porque el tipo estaba ahí con su nombramiento, con toda su autoridad institucional, la institución lo respaldaba. Hoy en día, las instituciones se han debilitado y cada uno de nosotros tenemos que ser los constructores de nuestra propia autoridad. Ya no es no solo la delegación, un acto de delegación de la institución,
la que te nombra y te coloca en ese lugar, lo que te garantiza el respeto. Entonces, yo creo que una de las bases de la producción de este respeto es el reconocimiento del otro. El otro te va a reconocer si vos lo reconoces a él. El chico hoy exige una cierta, ¿cómo le llaman? Una especie de equilibrio. Yo te reconozco si me reconoces. En la época nuestra, el maestro, por ejemplo, nos podía tutear a nosotros, pero nosotros no podíamos tutear a los alumnos. Nosotros, perdón, tuteábamos, mis docentes me tuteaban a mí, pero yo no podía tutearlo a él. Hoy en día no se puede hacer eso. Tú me tuteas, yo te tuteo. Hay una especie de, en ciertos espacios de la interacción entre jóvenes y adultos, existe esta regla de la igualdad, de trato. No es que somos iguales, porque uno, el docente, tiene un papel distinto al del que es estudiante. Pero en el trato, por ejemplo, hay una cierta reivindicación de igualdad en los chicos. Y a muchos docentes adultos eso les cuesta mucho. Yo en la universidad he tuteado y me tutean a mí. Todos los últimos años. Acá los argentinos somos muy tuteadores, ¿no? Pero en la universidad los alumnos siempre me tutearon y yo siempre los he tuteado a ellos. Pero, por ejemplo, en mi época el profesor podía fumar en el aula, el alumno no podía fumar. O sea, no había reciprocidad. Hoy en día tiene que haber cierto grado de reciprocidad. Entonces, el reconocimiento se produce a partir del reconocimiento. Yo te reconozco, te conozco y te reconozco. Ahora, si yo le digo a mis alumnos, soy profesor de música o soy profesor de cualquier cosa, y le pregunto, ¿qué música escucha? El tipo me dice, escucho rock, cumbia villera, que se llama en Argentina una cumbia muy popular, muy pobre. Y uno le dice, no, eso es basura, eso no es música. Yo te voy a enseñar la verdadera música. Ahí vamos mal. El otro va a decir, bueno, lo que es basura es tu música. Lo que es basura es Chopin o Strauss o Bach, que me quieres enseñar a mí. O sea, tiene que haber un respeto, y desde el respeto, una capacidad del profesor de poder, conociendo sus intereses, no ser demagogo, no decir, bueno, tú quédate con esa música y yo me quedo con esa música, con el jazz y con la música clásica. Yo tengo que partir de su reconocimiento y conocimiento de sus valores, de sus intereses musicales y culturales, para modificar esos intereses, enriquecerlo con nuevas formaciones culturales, poco a poco. El tipo le gusta la cumbia villera, le tengo que decir, mira, tú sabes que la cumbia no es un invento argentino. La cumbia surge en Colombia. ¿Querés escuchar cumbia colombiana? Por ahí el tipo me escucha cumbia colombiana. Así yo le digo, mira, lo que tú escuchas es basura, yo te voy a enseñar Bach. Ahí vamos mal, ahí vamos mal. Entonces lo que es basura es Bach que es recontra aburrido, ¿no es cierto? Pero yo le digo, no, tú te gusta la cumbia, te hago escuchar cumbia colombiana. Si pasa la cumbia colombiana, ya pega un salto de calidad. Si entra en la cumbia colombiana, la paso a la salsa, que la salsa es más compleja, porque la salsa tiene más instrumentos, hay viento, percusiones, una mezcla de jazz con música caribeña. Si llega a la salsa, pasa al jazz, y del jazz llega a Mozart. O sea, tengo que partir del conocimiento y reconocimiento de sus valores, de sus preferencias culturales, para ir progresivamente enriqueciendo. Y eso creo que me produce a mí, él se va a sentir reconocido, me va a respetar a mí. Yo tengo que conocer más que él de la música que él consume. Tengo que demostrarle que no solamente conozco lo que a él le gusta, sino que además sé más que él de eso. Tengo que ser un experto en cultura juvenil, y eso creo que puede ser una de las claves para obtener ese necesario reconocimiento, esa necesaria autoridad pedagógica para que nuestro trabajo tenga algún efecto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo. Aquí. Por ahí está el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián. Julián. Sí, la pregunta que le haría tiene que ver en el sentido de escuchaba mucho digamos, como el sentido que tiene que tener la educación hacia el logro de competencias en los alumnos. Y se refiere mucho hacia que el alumno tiene que desarrollar competencias expresivas o comunicativas, formar alumnos para que sean críticos, para que tengan pensamiento autónomo y demás. Entonces, en ese sentido, y bajo un supuesto que yo tengo, ¿cuál sería el papel de las instituciones formadoras de docentes para efecto que el docente pueda entonces lograr estas competencias en sus estudiantes? Dado que en lo personal considero que posiblemente el formarse como docente no está llevando entonces a que quienes se forman como docentes no estén logrando ese tipo de competencias con sus estudiantes. ¿Qué se tendría que hacer? Digo, acá en México, bueno, tenemos a la Universidad Pedagógica Nacional, tenemos
instituciones como las escuelas normales, que son quienes forman docentes. Y considero que probablemente quienes estamos formando docentes no estamos llevando a esos futuros docentes al logro de esas competencias con sus alumnos. Entonces, ¿qué se tendría que hacer desde el papel como instituciones formadoras de docentes? Sí, yo soy de los que cree que... Yo me acuerdo que tuve oportunidad de criticar la reforma educativa, la del sexenio anterior, porque pusieron la palabra evaluación como clave de las reformas, como concepto central. Yo creo que debería haber sido la palabra formación. Porque, vuelvo a repetir, el sistema escolar es un sistema intensivo en fuerza de trabajo. La gran parte de la calidad de los aprendizajes depende de la calidad de los profesores. Entonces, hay que meterle mano a la formación inicial de los docentes. Yo hablo de la Argentina, porque hace tiempo que no he leído, no he visto estudios e investigaciones sobre el tema de la formación docente en México, qué tal está, si hay evaluaciones. Estoy viendo por ahí en mis contactos con docentes, porque viajo bastante a México, veo que en ciertas cosas se parecen mucho también al resto de los países de América Latina. Pero no me quiero referir no conozco bien el caso de México, porque yo estoy muy crítico de la formación, de la profesionalidad del docente argentino, y creo que eso no se resuelve con cursos de formación continua, formación permanente. Lo primero es lo primero. Yo creo que tenemos que echarle mano, hay que priorizar la formación inicial de los maestros. Y ahí se me ocurre ahora una reflexión. Este oficio de docente tiene un modo muy particular de aprendizaje, es único. No se aprende el oficio docente como se aprende el oficio de médico y el oficio de ingeniero, para poner dos, o de abogado. ¿Cuál es la particularidad del aprendizaje de nuestro oficio? Que este oficio nuestro se aprende en la forma muy temprana desde que ingresamos a la escuela. Desde los 4 años que vamos a la escuela, no nos damos cuenta, pero ahí estamos aprendiendo a enseñar. Y luego es muy probable que cuando lleguemos a la etapa de la formación formal, ahí cuando estamos ingresando a los normales o estamos ingresando a la pedagógica o a los institutos de formación docente argentinos, ya gran parte del conocimiento práctico que vamos a utilizar para nuestro trabajo ya está incorporado en nosotros. Es un aprendizaje en gran medida tácito, inconsciente, no consciente, lo cual no quiere decir que no sea poderoso, es muy poderoso precisamente porque está muy naturalizado. Los chicos ya saben qué significa enseñar. Imagínense un ingeniero llega a la facultad de ingeniería y cuando lo llevan por ahí en un práctico a una fábrica, es la primera vez que entra a una fábrica el tipo. La primera vez que ve una cadena de montaje, es cuando lo llevan en un práctico en primer año, segundo año de la facultad. Lo mismo pasa con un chico, una muchacha que estudia medicina. Si no fue al hospital a ver al abuelo, por lo general los jóvenes son sanos, la primera vez que van a un hospital o que entran a un quirófano es cuando van a hacer un práctico en la facultad. Usted lo va a llevar a un chico de la normal a ver lo que es un aula. ¿A qué la lleva a ver? Porque acá se insiste mucho en Argentina, la práctica, es muy importante la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar acerca de qué calidad de conocimiento práctico este chico, esta muchacha que se inicia en los estudios de magisterio, cuánto conocimiento ya tiene y en qué medida ese conocimiento que él tiene es pertinente o no pertinente para resolver estos complejos problemas que tienen que resolver los docentes actuales. Segunda característica del trabajo docente, compañero. Es de los más complejos que existen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cambian permanentemente los problemas que tenemos que resolver. Y aquí lo pongo también en comparación con un cardiólogo. Un cardiólogo actual, ¿qué es lo que hace? El tipo, las patologías cardiológicas son siempre más o menos las mismas, o el grueso de las patologías cardiológicas que tiene que resolver un médico, son viejas patologías, no es que todos los meses o todos los años aparecen nuevas patologías del corazón. Son obstrucciones en los sistemas circulatorios, que la aorta, bla, bla. Los problemas son siempre los mismos. ¿Y ellos qué tienen? Tienen cada vez técnicas mucho más certeras para conocer los problemas, para medirlos, tienen nuevos instrumentos. Antes tenían, la radiografía, ahora tiene la tomografía computada, te meten una cámara por el sistema sanguíneo. Cada vez conocen mejor los problemas, pero los problemas son los mismos y cada vez tienen mayores medicamentos y estrategias de intervención para resolver los problemas que siguen siendo los mismos, ¿entiende? Ellos acumulan técnicas de diagnóstico y acumulan terapias, medicamentos, nuevos químicos, nuevas formas de intervenir, etcétera, etcétera. A nosotros, eso lo dijo un antropólogo francés, nos cambian los problemas que tenemos que resolver.
No que tenemos que cambiar. Por ejemplo, varias directoras, cuando empezó la generalización del celular, me decían, me confunden a veces con pedagogo, yo no soy pedagogo, soy sociólogo, no me pida a mí qué hacer. Me decían, pero ahora con el celular, dice, ahora llegan con el celular, ¿qué hago, profesor? Y no sé, claro, cuando usted estudió en la escuela de magisterio no existía el celular, no había investigación sobre cómo usar el celular, era un problema nuevo para ella. Esos problemas son problemas muy difundidos. Los comportamientos de los chicos, por ejemplo, cambian totalmente, cambian los gustos, cambian las preferencias culturales, la manera de vestirse, la manera de autopresentación física. Algunos dicen, los chicos ahora parecen de otro planeta, se pintan de amarillo, el pelo azul, verde, y sí, pero tienes que estar informado. Entonces, le ocasiona un problema eso, se visten, no sé. Ahora, la última vez ya una directora me dijo, mira, no sabemos qué hacer. Tengo un nuevo problema en la institución. ¿Cuál es el problema? Y dice, ahora los chicos se abrazan en los patios, en el aula, se besan, desarrollan sus prácticas eróticas en las escuelas. Dice, ¿qué hago? Y qué sé yo, no sé. Tenemos que formar docentes altamente calificados para poder analizar colectivamente, diagnosticar esos problemas y desarrollar maneras de administrar, de gestionar esos nuevos problemas. No tipos dispuestos a aplicar recetas que han estudiado en el magisterio, sino tener la capacidad. Yo le decía, miren, el docente es un intelectual colectivo, usted tiene la ventaja que trabaja en una institución, usted es profesor de matemáticas, pero usted se encuentra con colegas de ciencias sociales, biólogos, filósofos. Es un conjunto de individuos que tienen conocimiento de las grandes ramas del saber. ¿Por qué no se juntan entre ustedes y discutan y vean a ver qué hacemos con la nueva forma de erotismo en la escuela? No se queden esperando que la Secretaría de Educación Pública les baje, como dicen ellos en Argentina, que me bajen qué hacer con este tema. No, ustedes, si son profesionales bien formados, deberían tener la capacidad de definir esos nuevos problemas y ver cómo los gestionamos. ¿Entiendes? Para eso se requiere entonces una formación básica muy sólida, muy sólida. Competencia expresiva en sentido amplio, ciencias humanas. Una vez en Colombia, de esas entrevistas periodísticas que te agarran, ¿usted cómo debería ser el docente hoy en día? Y se me ocurrió una frase tonta, pero que creo que para mí tiene significado. Hoy en día tiene que ser una persona culta, es decir, debe tener un conocimiento, por ejemplo, de las grandes tendencias de desarrollo de la sociedad contemporánea. No debe ser un economista, antropólogo, sociólogo, pero debe saber que hay un proceso de concentración de la riqueza importante, que hay un proceso con el tema de la conservación de la Tierra y del planeta donde vivimos, que estamos destruyendo el planeta, que hay un proceso de corrosión de nuestras democracias, que hay nuevas formas de autoritarismo, que hay el uso de las redes sociales ha conmocionado el tema de las comunicaciones. No digo que tenga que ser un experto en comunicación, en economía, pero debe estar informado de las grandes tendencias de desarrollo, en el arte incluso, en la cultura, en las artes, las culturas no solamente juveniles. Debe tener una formación amplia, una formación cultural amplia en el sentido clásico, filosofía, historia, conocimiento de la contemporaneidad, de los grandes problemas de la contemporaneidad. Yo siempre decía, los docentes de las instituciones de formación, formadores docentes, generalmente en Argentina, provienen de sectores populares de bajo capital cultural. Entonces digo, ¿por qué no hacen un programa de cine debate en la escuela, en los institutos de formación docente? Aunque sea voluntario, el que quiere va, que no quiere no va. No lo va a poner obligatorio. Bueno, dale oportunidad a estos chicos y chicas que vean buen cine y que hagamos un debate después de ver la película, discutamos. Un buen curso de arte contemporáneo. ¿Viste? ¿Qué diferencia hay entre el arte del Renacimiento y el realismo y el impresionismo y el arte contemporáneo? Son cosas generales que creo que es muy importante porque eso alimentan la creatividad de los docentes. Y en forma colectiva, como trabajan en equipos interdisciplinarios, porque una escuela es una institución única en ese sentido. Hay recursos de todo tipo, te digo, hay filósofos, hay psicólogos. ¿Cómo no son capaces ustedes colectivamente de discutir este tema de la nueva forma de erotismo en las escuelas? Siempre están esperando que venga el ministerio y les dé la cartilla, a ver qué hacemos. Eso no es profesionalidad. Los médicos no están esperando que la Secretaría de Salud le diga cómo tiene que hacer la cesárea o cómo tiene que hacer la cirugía estética. Ellos son los que saben y por lo tanto deciden, tienen autonomía en el trabajo. Esta es una característica. Si necesitamos maestros profesionales, una de las características de la profesionalidad es la autonomía. En primer lugar, el dominio del conocimiento complejo. Y el que sabe es el que decide.
Es el conocimiento, no el reglamento, es el conocimiento el que está en la base de la decisión, ¿sí? En las grandes organizaciones modernas, más avanzadas del capitalismo contemporáneo, es el conocimiento el que manda, no el reglamento. No es que las cosas que hacen los tipos en Google es aplicar un reglamento. No, ellos, es en base al conocimiento, ellos crean, hay que inventar. Por eso toda esta insistencia de la creatividad, la innovación, es una necesidad del capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo tiene que innovar y renovar permanentemente sus productos. Ya no estamos en el capitalismo de la época de Ford, donde el negocio, la acumulación dependía de la venta del mismo producto a cantidad cada vez mayor de gente. El modelo Fortec, vendámoselo a millones de personas, mientras más gente compra el Fortec, más vamos a ganar. No, hoy en día está en la renovación de los productos. Hoy en día un producto usted lo lanza al mercado, inmediatamente ya tiene que estar previstos 3 o 4 productos que le siguen. Porque lo que se vende, la novedad, es venderle a la misma gente nuevos productos. Ahí está el secreto del capitalismo contemporáneo. Por lo tanto, requiere de individuos que tengan esta capacidad de innovar, de crear. Si a nosotros nos cambian los problemas en las aulas, porque todo lo que pasa en la sociedad se siente en la escuela, tenemos que tener un conocimiento básico, fuerte, acerca de las condiciones del desarrollo de las sociedades contemporáneas. Nosotros somos facilitadores de la incorporación de las nuevas generaciones a ese mundo que está en cambio permanente. Bueno, esto es lo único que se me ocurre decir. Hay que ver cómo se fortalece la formación docente desde este punto de vista cultural genérico, digamos. Muy bien. Bueno, con el micrófono. Bueno. Sí. Bueno, ahora sí. Pues muchas gracias, Emilio. La verdad es que esperamos tenerte pronto por aquí. Ojalá. En esta ocasión fue así a la distancia, pero ya que hemos establecido el contacto, la verdad es que vas a ser un invitado constante en nuestro programa. Te agradecemos mucho tus ideas, tus reflexiones, los conocimientos que has transmitido y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias desde México. Un gran saludo, un afectuoso saludo para todas y todos, cada uno de ustedes, y ojalá algún día nos podamos encontrar cara a cara, que ofrece mejores condiciones para un diálogo más profundo y más productivo. Así que seamos optimistas. Hasta la próxima entonces. Abrazo y buen fin de. Hasta pronto. Gracias.